han colaborado asesorando política y económicamente al régimen de Maduro. Yo lo que veo es que tanto Maduro como Chávez y como también Tsipras son juguetes rotos del señor Iglesias. En España somos muy conscientes de lo que nos ha costado conquistar libertades y derechos que no pueden ponerse en riesgo. Yo durante estos 5 meses he visto algunas propuestas de Latinoamérica tratadas aquí o traídas aquí a España. Por ejemplo, el referéndum revocatorio es algo que está defendiendo Iglesias. Eso es algo que hizo Chávez en la Constitución venezolana. Creo que no es acorde con el ordenamiento constitucional español. Aquí Iglesias ha defendido el tener una policía propia a su vicepresidencia o que los jueces y fiscales fueran afines al gobierno del cambio que él dijo. Creo que esas son retrocesos en derecho. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Han escuchado a Pedro Sánchez lo que decía, ¿no?, de Venezuela, que si Iglesias formaba parte de un partido franquicia de la narcodictadura de Venezuela. Pues ahora amigos, el partido de Pedro Sánchez es el partido mamporrero del señor Maduro. Ayer no solo no reconoce la victoria de la oposición, sino que además felicita al sinvergüenza de Zapatero, a ese personaje turbio que está maniobrando la sombra para que siga gobernando la narcodictadura y sigan los narcos actuando a sus anchas en Venezuela y en el cártel de Puebla. Esa es la verdad, amigos, no hay otra. Y la verdad es que la OMS ha dado una alerta sanitaria por la viruela del mono. Viruela del mono, alerta sanitaria. Y atención, en España la inmigración desatada. Sánchez, vas a mandar a ese anormal que tenías, que se dedicaba a las emergencias sanitarias. Sí, no voy a decir el nombre, porque todo el mundo sabe a quién me refiero, ese que tiene nombre de botella de vino barato. ¿Vas a sacarle a que haga el ridículo? ¿Has tomado alguna medida? No, señores, este va de palacio en palacio como un rey haciendo lo que le da la gana. Y mientras tanto, amigos, si llega aquí la viruela del mono, nos contagia a 200.000 o a 300.000, da lo mismo. Luego meten un comité de expertos que no existe y tan contentos. Amigos, es que ya está bien de esta gente, de estos inútiles que tenemos en el gobierno, inútiles y malos, inútiles y sinvergüenzas, inútiles y traidores, amigos, y dirigidos por un gañán de pueblo, que es Pedro Sánchez. Esto es lo que está pasando en nuestra España. Pero mientras tanto, tenía que hablar Pachi López. Y el Pachi tiene que sacar siempre, pues, esas palabras que dice él, las típicas palabras de un gañar de pueblo, un pobre con poca formación, un pobre hombre que tiene que seguir lo que dice su amo, porque si no, lógicamente no trabajaría en ningún lado, ni de recoger pelotas podría trabajar este hombre, con la formación que tiene el Pachi López, porque es un inútil funcional. Pero ojo, a la hora de insultar al PP, no se corta nada, escúchenlo. Ya sabemos que a Feijóo le encanta anunciar apocalipsis cada 5 minutos. Se pasó meses profetizando que por culpa de Pedro Sánchez España se hundía y nuestra economía iba a la quiebra. Pero resulta que por culpa de Pedro Sánchez España es hoy el motor económico de Europa y nuestra economía crece muy por encima de la media de la Unión Europea, hasta 5 veces más. De hecho, es tal el ejemplo de ese crecimiento económico que España ha sido invitada por primera vez a participar en la reunión del G7, la reunión de los países más poderosos del mundo, para hablar precisamente de esto, de economía y de crecimiento. El profeta Feijóo también nos dijo que si se subía el salario mínimo se iba a destruir empleo, porque los empresarios, que estos sí que pueden tener beneficios, los trabajadores y trabajadoras no iban a contratar a nadie.
Y resulta que la realidad es que hoy en España hay más gente trabajando que nunca. Hay más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y se han creado más de 63.000 nuevas. Ganamos las elecciones y siguió diciendo lo mismo. Y ahora que hay un socialista al frente del gobierno de la Generalitat. Pues tenemos a Pachi López, amigos, diciendo sandeces. Dice, hay más cotizantes en la Seguridad Social que nunca, ya, pero ha sumado el número de horas. A que no son más que nunca, Pachi nadie. Que somos el motor de Europa, el motor económico de Europa, pero que dice este señor, es que es un insulto a la inteligencia. Si tenemos el país arruinado, con una deuda pública galopante que supera ya el billón y medio, con el déficit disparado, amigos, con el déficit disparado, con las colas del hambre cada día más grandes y además con una presión inmigratoria brutal. Las empresas están cerrando. Y están cerrando por sus leyes laborales que solo machacan al empresario. Y está presumiendo de Apocalipsis. Dice, cuando ganamos las elecciones. ¿Qué elecciones? Si vosotros no habéis ganado ninguna elecciones. Las perdisteis. Estáis gobernando porque habéis vendido España a los traidores de España. Pero claro, entre traidores os entendéis. Mientras tanto, amigos, el Partido Popular está pidiendo responsabilidades del caso Begoña Gómez. Y en este caso quieren enfocar este caso y llevarlo más allá. Parece que despiertan. Porque claro, si sale Pachi López diciendo esta sarta de mentiras, salen todas las televisiones, con lo que está pasando, y el Partido Popular no es capaz de hacer un relato, pues parece que despierta. Vamos a escuchar a Bendodo. Pedro Sánchez ha cometido una apropiación indebida de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, exactamente igual que su señora ha cometido una apropiación indebida del software de la Complutense. Por tanto, aquí hay que dar muchísimas explicaciones. Ay, señor Bendodo, ponga un poco de ánimo, ¿no? Ponga un poco de ánimo, toma ese, yo qué sé, pues un chispazo de algo y hable con un poco de más alegría. Que tiene que dar muchas explicaciones. Pues sí, a ver, si lo dice más bajito, a lo mejor no lo escuchamos. Esto es increíble. Este hombre, con su moreno playero, ahora hablando de que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones bajito, que no se enteren, a ver si me van a decir algo. Así no vamos a ningún lado. Se lo voy a decir claramente. Si ahora mismo hay elecciones, la derecha no gobierna. El Partido Popular no tira, Vox está cayendo día sí día también, y el partido de Albize se está quedando en un escaño, le están dando las encuestas. Se tendrían, según las encuestas, una mayoría pírrica. Con el pucherazo que va a dar Sánchez, ni mayoría ni nada. Es que si ahora mismo hay elecciones, con Pedro Sánchez, que tiene a la mujer imputada, al hermano, el padre a punto de ser imputado, a medio gobierno investigado, y no tiran, pero ¿cómo van a tirar? Si es que hablan con la boca chiquita, oiga, coja usted aire y grite. Que esto es un grito de libertad, de llamar la atención a los ciudadanos españoles que no son conscientes de la que les viene encima. El día que el Banco Central Europeo deje de darnos dineros, amigos, de financiar a este gobierno de traidores, España va a entrar en bancarrota. Dígalo, repita conmigo, señor Bendodo. Repita conmigo, señor Bendodo. Vea algún programa del Mundo al Rojo y repita algo de lo que sale aquí, de toda la corrupción que está saliendo de Pedro Sánchez. Tenemos que, señores, necesitamos una alternativa, necesitamos un relato. Esto es de broma. Y nos vamos de vacaciones y nos tomamos un chuletón, y a los españoles que le zurzan. Mientras este tipo de palacio en palacio intentando ir contra Juan Peinado y contra la resistencia que se le opone. Y mientras que, amigos, mientras que nos queda a nosotros, nos queda una realidad muy dura. Y la realidad muy dura es que cada día es más difícil la vida en España. Que se han multiplicado los precios por 2. Que lo que antes valía 1 euro ahora vale 2.
si antes unas costillas costaban 5 euros, ahora cuestan 10 euros el kilo. Que el pollo cuesta el doble, que la luz cuesta el doble, que todo cuesta el doble. Entonces, ¿hemos mejorado con Sánchez o hemos empeorado? Hemos empeorado por mucho que suba el sueldo mínimo interprofesional. Si se multiplican los precios, amigos, hemos perdido calidad económica. Pero hay que decirlo, lo tiene que saber la gente. Hay que echarle bemoles. Y no está ya con ese lenguaje que parece que es que les cuesta hablar. Es que uno se indigna, amigos. Es que uno se indigna. Póngase en las pilas. Que este tipo nos lleva a Venezuela. Nos lleva a Venezuela. Lo tiene claro. Lo tiene claro clarinete. Para salvar a su mujer, para salvar a su hermano, nos lleva a Venezuela. Y solo quedan unos pocos jueces valientes. Unos pocos jueces valientes. Y algunos medios de comunicación y clase civil española que están luchando, mientras la clase política está fuera de juego, amigos. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero hoy, amigos, no se nos vayan, porque, atención, tenemos novedades del caso Begoña Gómez. Tenemos novedades. El juez Peinado, yo creo que ya tiene dos bases, dos vértices del triángulo. Le falta ya el lado del triángulo para cerrar el caso Begoña Gómez y procesarla. Y es tal así que se está investigando, y luego lo veremos, pues la gran conexión con Reyes Maroto, la conexión y el famoso contrato de 215 millones que se rectificó hasta 21 veces. ¿Saben ustedes por qué presuntamente pudieron haber ganado ese contrato para que tuviera 21 veces una rectificación? Pues con una baja temeraria. Ya se lo digo, luego se lo cuento. Hablaremos de la famosa baja temeraria. Y de momento se sigue la búsqueda y captura del peluquero que estuvo en la reunión con Begoña, con Barrabés, de La Rocha y Sánchez. Amigos, ese peluquero hay que llevarle a que declare ante el juez, porque ese peluquero es la clave presuntamente de los dineros que luego presuntamente pudieron ir a República Dominicana. Y como siempre les digo, me quieren acompañar a luchar contra el eje del mal, porque aquí, amigos, en la Resistencia, te quiero a ti y a ti, os quiero a todos, porque la Resistencia está más firme que nunca. Y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará María Montero. También con nosotros estará el señor Pardo. Fernando Fanego. El abogado de Hazte Oír. También estará el señor Pérez. Roldán, Meibo Petit. Y ahora sí, María Montero, nuestra periodista de esta investigación, y también nuestro querido Gabriel Araujo. Un programón que no se lo pueden perder, amigos, porque tenemos la fuente de la noticia. Y hoy se lo prometemos. Va a haber exclusivas que no se la pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, puede comprarse un Fire TV tanto de Xiaomi, Google o Amazon. Y nos pueden ver también a través de la plataforma Roku, los Estados Unidos de América. Nos pueden seguir también desde el 1 de marzo en las cableras hispanoamericanas por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Allí se pueden ver los programas de Distrito TV, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, la grandes barcos de Distrito TV en Hispanoamérica. Recordarles que en redes sociales, en Twitter, en Facebook y YouTube. Y hasta aquí, como siempre, un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos los guerreros. Y el número de WhatsApp, ahí lo tienen en pantalla, donde pueden mandar todos sus mensajes, es el 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque hay muchísimas cosas que tengo que contarles, muchísimas, porque el contrato de Maroto y Globalia
de Reyes Maroto y Globalia, atención, fue cambiado hasta 24 veces. ¿A qué suena esto? Cuando se da un contrato, una empresa pública se lo da a una empresa privada y se cambia hasta 24 veces, pues suena presuntamente a baja temeraria. ¿Qué quiere decir? ¿Las bajas temerarias están permitidas? No, están prohibidas por ley. Pero esto suena a baja temeraria. Porque cuando tienes que rectificar un contrato 24 veces, hasta que se acople a la necesidad de la empresa, es baja temeraria. Y luego, claro, tienes que ser muy amigo del que gobierna para que te cambie 24 veces las condiciones del contrato. ¿No le parece a ustedes? A ver, las empresas que directamente pues hacen ofertas a los contratos públicos, ¿le han cambiado alguna vez 24 veces las condiciones de contrato, siempre de forma favorable? Porque hay una cosa muy clara. El inicio de contrato que hizo Reyes Maroto con Globalia eran 106 millones de euros. En dos lotes, uno de 62,4 millones y otro de 43,6 millones. ¿Y cómo terminó al final el contrato, señoras Reyes Maroto, en 215 millones de euros? ¿Me lo puede explicar cómo terminó ese contrato? Y es que el juez Peinado, que está investigando este minuto 1 la relación de Begoña y Globalia, lo tiene muy claro, amigos. Ya lo dijo Begoña Gómez, ya lo dijo la prensa. En la primera reunión entre Begoña Gómez y Hidalgo, en medio del rescate, él necesitaba 900 millones de euros para salvarse. Y el gobierno, en todos los contratos, según Hazte que le ha dado a Globalia o a Air Europa, ¿usted sabe cuál es la cantidad que ha recibido? 900 millones de euros. ¡Qué casualidad! O sea, la empresa que financia los chiringuitos de Begoña, la empresa que crea Bacalúa para ayudar a Begoña en su contubernio con el máster y en su contubernio de salida con la Organización Mundial del Turismo y con la ONU, es la empresa que recibe un rescate multimillonario de casi 450 millones de euros, dividido en dos lotes para que no fuera controlado por Europa. Pero es que luego ha recibido subvenciones de valor de casi de 900 millones de euros, según la acusación. Y todavía vienen estos sacamantecas y dicen que no hay caso, que no hay tráfico de influencias. Claro, ¿por qué la señora Reyes Maroto le dio 215 millones de euros a Globalia cuando el contrato de inicio era 106 millones? ¿Y por qué hubo 24 cambios de contrato para que se salieran con la suya? Pregunta del millón, amigos. Pero es que la pregunta del millón va más allá. Y se lo voy a ir explicando. Atención, hay que mirar los 30 viajes en Falcon, presuntamente, que hizo Begoña Gómez. Ojo, Begoña Gómez no es autoridad del Estado. No es. Si es así, se habría cometido otro delito de malversación de fondos, porque no se puede utilizar recursos públicos para bienes privados, para funciones privadas. A ver si se entera Begoña Gómez. Pero es que la acusación trata de conocer cuánto dinero obtuvo en concursos públicos Globalia. Ya se lo hemos dicho. Y es que el contrato que pone contra las cuerdas a Reyes Maroto, al ser modificado, amigos, ese contrato fue modificado 24 veces. Y atención, hacer prórrogas únicamente para los lotes 2 y 3. Pero es que hay más todavía. Y a ver, luego va a estar aquí el abogado de la acusación de Hazte, también va a estar el señor Pardo, estará María Montero, le vamos a preguntar. Dice, una de las prórrogas otorgada en el polémico contrato permitió el cambio de nombre a Globalia por el de Sekei Corporation Travel. Yo no sé si jurídicamente se puede prorrogar un contrato cuando se cambia la denominación social, porque si esto es así, estaríamos ante otro delito.
Porque es que, amigos, ¿cuánto le pidió Hidalgo a Begoña? 900 millones. ¿Cuánto recibió Globalia en contratos públicos? 915 millones junto al rescate. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Y todavía tenemos que decir que no hay presuntamente tráfico de influencias. Porque es que, amigos, lo que ustedes tienen que tener claro, y es lo que llevamos desde el principio, la investigación aquí en el Mundo Rojo y en el Distrito de Televisión, es que el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y el caso del hermano de Pedro Sánchez solo son un único caso. Y eso es lo que se está investigando, porque al final todo termina en una misma fuente. El hermano de Sánchez no podría haber actuado como ha actuado, ni tener los privilegios de Hacienda, ni tener un puesto de trabajo al cual no iba a trabajar, si no fuera porque su hermano es quien es. Begoña Gómez no podría tener un máster de la Complutense, ni a poder recomendar a Barrabés, ni Barrabés obtener esos contratos si el marido de Begoña Gómez no fuera Pedro Sánchez. Y no hubiera habido rescate, nunca y nunca hubiera obtenido Globalia casi 915 millones de euros si previamente Globalia no hubiera conocido a su musa, a la cual financiaba con sus chiringuitos, a la cual se reunió en medio del rescate y en la cual, cuando se tuvo que dar el rescate y en el Consejo de Ministros su marido se tenía que haber abstenido, como marca la ley, y no está en ese Consejo de Ministros, no lo hizo. ¿Hay caso o no hay caso? Y dicen, ¿se le acaba el tiempo a juez Peinado? No. El tiempo no se le acaba a juez Peinado. El tiempo y el tic-tac se le acaba a Sánchez y a su mujer. Porque el reloj avanza y la investigación avanza. Y amigos, ya lo hemos dicho, en este triángulo ya hay dos partes. Falta la una y la definitiva, en la cual no podrán salir de esta situación. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañe el fango de la Moncloa, que no les engañe la que la nombran catedrática y solo tiene un título de anís del modo. Que no les engañen, hombre. ¿Cómo se va a fiar de una persona que es catedrática y su única formación es el parvulitos? Que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y hoy, antes de seguir el programa, amigos, pues yo quiero dedicárselo a una persona que nos sigue desde Ciudad Real, además que sé que es una buena seguidora de nuestro programa, y además es la mamá de uno de los compañeros. Estamos hablando de Concha. Concha, hoy este programa va dedicado para ti. Y amigos, seguimos con esta noticia que dice: Justicia Europa denuncia la vocación incorrecta de la Fiscalía Europea en el caso Begoña Gómez. Atención a esta noticia, amigos, que es una auténtica exclusiva. A ver si nos lo ponen los compañeros, porque esta información nos la da ahora mismo en exclusiva nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Cuéntanos, porque lo que queréis que se haga con el caso Begoña Gómez es lo mismo que lo que se ha hecho con el caso Koldo en la Audiencia Nacional, ¿no? Efectivamente, te he estado siguiendo un poco ahora todo tu entrada, y es eso, es decir, aquí hay tres casos: Koldo, Begoña
y David, que son 3 casos que son uno. Entonces vamos a ver, si en el caso Koldo el Tribunal Supremo ha dictaminado que la Fiscalía Europea se apropió de una parte de la investigación de manera incorrecta, cuanto menos no ha sucedido lo mismo en el juzgado número 41. ¿Por qué? Porque no estamos ante una organización que se dedica a estafar fondos de la Unión Europea y a quitar subvenciones de la Agenda 2030. No. Estamos ante una trama de corrupción nacional, ante diferentes organismos y administraciones públicas. No solamente una administración. Aquí hay como mínimo involucrados la Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, Red.es, y vete tú a saber lo que hay y que no sepamos. Por tanto, lo que nosotros venimos a decir al magistrado es decir, vamos a ver, la Fiscalía vino y se quiso llevarlo todo. ¿Por qué? Porque sabía que había algo. Eso no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que le decimos ahora al juez es, oiga, a la vista del auto del Tribunal Supremo en el caso Koldo, que ha establecido de que hubo una avocación incorrecta por parte de la Fiscalía, entendemos que ante el incierto perjuicio financiero que hubiera por parte de los fondos de la Unión, lo que está claro es que nosotros nos encontramos aquí no ante una trama que quiera desfalcar los fondos europeos, sino ante una trama de corrupción generalizada en España a través de un tráfico de influencias en cadena y de corrupción en los negocios que no son delitos que persiga la Fiscalía Europea. Por tanto, es muy sencillo. Plantee una cuestión de competencia positiva al Tribunal Supremo para que se devuelva todo el procedimiento y que el juzgado, que es además el que mejor puede llevar a cabo esa investigación, la haga sobre toda la trama de corrupción. Además, ¿cómo cambiaría esto? ¿Cómo cambiaría, señor Pardo, digamos, el caso de Begoña Gómez? Porque, lógicamente, estaríamos hablando de esos contratos casi dados presuntamente ad hoc al señor Barrabés, ¿no? Que, claro, que sería ya pues cerrar en este caso el círculo, ¿no? Estás ante los contratos adjudicados más mollares, más sustanciales del caso Begoña. Precisamente lo que las fiscalías se llevan, ¿no? Claro, ahí está. Es decir, oiga, aquí no estamos es notorio y público los contratos que existen y los que se llevó la Fiscalía. Lo que nosotros estamos diciendo es, oiga, es que el Tribunal Supremo ha dicho que ante ese perjuicio de intereses financieros de la Unión hay que analizar también todo el caso de manera completa. Y al analizar el caso de manera completa, lo que te das cuenta es que tú no estás ante una trama de corrupción para llevarse fondos de la Unión. Tú estás aquí ante una trama nacional que tiene diferentes personas implicadas, diferentes investigados, diferentes administraciones, delitos que no tiene por qué investigar la Fiscalía Europea y que es necesario que se devuelva al procedimiento los contratos adjudicados de Red.es para que se investigue a Innova.es y a la Escuela de Negocios de Valley para ver las posibles responsabilidades penales que haya. O sea, esto al final Justicia Europa se ha visto obligada a presentar el escrito porque creemos que es de justicia que por lo menos el Tribunal Supremo se pronuncie. Antes decías que es una noticia, no, es una exclusiva del Distrito TV. O sea, esto ahora mismo es exclusiva, porque al igual que en el caso Koldo se solicitó por parte de diferentes acusaciones, ahora hay que hacer lo mismo en el juzgado 41 y que sea el Tribunal Supremo quien resuelva, porque es que estamos ante un caso idéntico. Y además es que estaríamos, como tú has dicho antes, ante el mismo modus operandi. La cuestión es, ¿quién se esconde detrás de la X? Pues detrás de la X se esconde seguramente un señor que tiene muy poca vergüenza, que miente mucho y que pretende llevar a España a Venezuela. Si no estamos ya en el camino absolutamente de la autopista hacia Venezuela. Pues señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí. Felicidades por esa iniciativa y esperemos que sumando poquito a poco vayan consiguiendo esas pruebas
tan importantes para hacer justicia en este país, que mucho lo necesita los españoles y sobre todo nuestra democracia. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por defender la libertad de información siempre. Un abrazo. Un placer. Y amigos, la verdad que es una muy buena noticia, pero antes de seguir permítanme que presente a doña María Montero. Buenas, ¿cómo está usted, señora Montero? Contenta de estar aquí. Digo que muy buena noticia la que nos ha dado hoy el señor Pardo, el tener esa iniciativa de que sea el Tribunal Supremo el que decida si es la Fiscalía Europea, controlada por Pedro Sánchez, la que tiene que llevar el tema de los contratos de Barrabés, esos 3 lotes que le dieron a Barrabés, me parece que eran 20 millones de euros, o eso afecta más, digamos, al conjunto de España y tiene que ser el juez Peinado. Si esto lo recupera el juez Peinado con el visto bueno del Tribunal Supremo, es un golpe mortal directamente a Sánchez y a Begoñita. Está claro, aparte que sería otra vez que el juez recuperara el control total de la investigación que lleva en su juzgado por otra parte, y además hay que señalar que la Fiscalía Europea solamente tiene capacidad de intervención cuando se trata solo de fondos europeos. Entonces ni siquiera está todavía acreditado que haya habido alguna irregularidad. Estamos hablando de que el juez Peinado en fase de diligencias previas de investigación, y realmente cuando a lo mejor hubiera imputaciones, hubiera avanzado más la causa, bueno, pues, pero en este caso el juez sigue efectivamente investigando. Si el Tribunal Supremo decide que de momento se quede en el juzgado 41, que sería lo más lógico, igual que ha pasado en la Audiencia Nacional con el caso Koldo, pues tenemos un escenario mucho más fácil también para el juez Peinado para trabajar, porque si no parece que cuando tiene que ser una investigación se puede ver cortado porque no son fondos españoles o nacionales, en este caso europeos. Por lo tanto, felicito también la iniciativa de Justicia Europa. Yo creo que han estado muy hábiles para ver el paralelismo con la Audiencia Nacional, con el proceso Koldo, y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver qué decide los magistrados del Tribunal Supremo en este caso. Pues amigos, una muy buena noticia porque lógicamente no lo mismo que el juez Peinado, que es un juez honrado, lleve la investigación de esos 20 millones, de esos contratos prácticamente dados ad hoc a Barrabés, que lo lleve el tiparraco este de la Fiscalía Europea puesto a dedo por Sánchez. O sea, esto como si lo llevara el propio Sánchez directamente. Y esto sí es muy importante porque es ir sumando cada vez, ya no piedrecitas, sino grandes piedras al caso Begoña Gómez. Luego vamos a seguir hablando de este tema largo y tendido, amigos, largo y tendido, porque tenemos aquí vamos a tener al señor Pérez Roldán para hablarnos de la conexión Begoña Gómez Reyes Maroto y de la conexión Begoña Gómez Reyes Maroto República Dominicana, que ya la tenemos, ya sabemos cuál es la conexión. Pero mientras tanto vamos a seguir con esta noticia que dice: los agentes fronterizos señalan que no recibieron una orden especial de Interior ante la llegada de Puigdemont. Atención a esta noticia. Ayer Marlaska dice que él no levantó un dedo para detener a Puigdemont. Y luego dice que activó digamos, la operación Jaula una vez que Puigdemont se huía. Pero lo que se está pidiendo a Marlaska, o lo pide el juez Llanera, es directamente que le demuestre que se activó esa operación. Señora Montero, es que puede caer Marlaska. Es verdad que también está detrás del caso Mascarillas, pero es que esto puede caer por un caso de prevaricación y por otros delitos como omisión del deber de actuar. De hecho, algunos agentes han dicho que esa orden no la habían recibido. Esto ya se ha filtrado, y además ellos, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fronterizos, nada más y nada menos, tienen que cumplir cualquier mandato judicial. Y el juez Llarena nunca levantó la orden de detención contra Puigdemont, aunque le hubiera encantado a Puigdemont. Él sabía que venía a España y podía ser detenido en cualquier momento. Ahora, lo que es de película es que dé un discursillo, ¿no?, en el centro de Barcelona y se vaya y nadie ha visto nada. Eso es imposible. Eso es imposible. Claro, porque aquí hay una cosa importante. Si a los policías de frontera se le da orden de no actuar, si al CNI se le da orden de no actuar, habrá unas órdenes por escrito. No creo que sean órdenes verbales.
Y en esas órdenes por escrito puede estar la prueba para llevar a Marlaska ante los tribunales. Y además has dado también una clave muy importante, es el CNI. ¿Dónde estaba el CNI ese día? ¿La inteligencia de este país miró para otro lado? Yo creo que esa es la gran pregunta. Aparte de los agentes, que no dudo que cumplan las órdenes, y si hubieran visto Puigdemont en la frontera, está claro que estaban obligados a detenerlo, si no saben que ellos también cometen un delito de prevaricación. Pero realmente, ¿qué pasaba con el servicio de inteligencia aquel día? ¿Lo tuvo fácil el para entrar y escapar? Yo me haría esa pregunta. Vamos a seguir, amigos, porque atención, mientras Sánchez veranea en Lanzarote, ajeno a la insostenible crisis migratoria de Canarias, él va de palacio en palacio. Y si encima se va a Lanzarote, cuando hay una crisis migratoria en Canarias, insoportable. Insoportable. Porque es que en este palacio, la maleta me parece que se llama, se lo dieron al rey, no para que esté disfrutándolo. Pero si es que además es un avaro, es un buitre. ¿Por qué no te pagas tus vacaciones? Te vas de vacaciones. No, tiene que estar utilizando siempre lo de los demás, lo de todos. Que si el avión, que si el palacio, que si el Puma, siempre, amigos, es una garrapata utilizando el dinero de los demás. Bueno, nosotros en el cierre digital el verano pasado contamos a través del Flyradar, que se puede ver esta localización aérea, creo que en un espacio de 17 días unos 14 vuelos con el Falcon, algo así, entre Madrid y las Islas Canarias. Es más, fíjate, estaban el matrimonio Sánchez, ¿no?, pasando vacaciones en Lanzarote, y con el volcán de La Palma cogieron el Falcon para ir a la isla de La Palma a un homenaje, que es un vuelo de 30 minutos que podían haber ido perfectamente con la Guardia Civil en el helicóptero mismamente. Y ya está. Pues eso, hasta para eso cogieron el Falcon para ir a La Palma desde Lanzarote. Esto es cómo gestionan los fondos públicos, que además el Falcon es muy caro. Y se supone y contamina mucho. Exacto. Y se supone que tiene toda la seguridad del mundo, que no le va a pasar nada en un helicóptero, ¿no?, de la Guardia Civil. Pues amigos, que va de ecologista, utiliza el Falcon, que contamina lo que no está escrito. Va a cortar 2 millones, atención, a ver dónde está lo de Greenpeace y todos estos paniaguaos. Va a cortar Sánchez ha cortado ya 2 millones de árboles. 2 millones de árboles ha cortado Pedro Sánchez para poner los molinillos. Nos está destruyendo las presas. Está destruyendo el campo con las placas solares, permitiendo que se pongan placas solares en el sistema de cultivo, destrozando el subsuelo. Y encima va de ecologista. Tú no eres un ecologista, tú eres una plaga. Tú eres una plaga para España. Vamos a seguir, porque hablando de plaga, nos vamos directamente con Yolanda. Dice, Yolanda, el pulpo con mechas más pegajosas que los tites superglue. Huye de la gente. Nos referimos a la querida Yolanda Díaz. ¿Qué opinas tú? Bueno, Yolanda, que estará rezando para que no hablemos de ella en este programa, para que no la pillemos en nada. Y eso que dice, el pulpo con mechas más pegajosas. Tradúceme lo que ya me he perdido, yo con eso me pierdo. Las mechas de Yolanda, que deben ser casi radiactivas, lo de esta mujer, ¿no? Pues apuntando una cosa interesante que decías, le voy a hacer un guiño a una exconcejala ya de Vox que se fue del partido en Toledo, Carmen Jiménez. Ella ha abanderado una lucha ingente para que no destrocen Méntrida, porque quieren talar árboles milenarios para poner placas solares. Entonces, lo que es Castilla-La Mancha, lo que es Toledo, está incendiado con el tema que acabas de decir, con socialistas. Por cierto, son los socialistas los que están interesados en colocar, cargarse el campo y colocar placas. Exactamente, es que van de ecologistas, amigos, cortan 2 millones de árboles, destrozan las tierras de cultivo, destrozan los pantanos, las presas, le da lo mismo. El tipo utiliza el Falcon para ir al supermercado a comprar 2 latas de cerveza, le da lo mismo. Y encima tiene la cara dura de decir que es ecologista y que está por la ecología. Vamos a seguir, amigos. Dice, el Partido Popular de Andalucía augura que Sánchez dará a Cataluña un referéndum después de haberles regalado la independencia fiscal. Pues no lo duden, señores del PP. No lo duden que le va a dar el referéndum. Si es que
si es que ya no necesitan el referéndum, si prácticamente, María, les da la independencia, o sea, es que España ya no está en Cataluña. Efectivamente, de hecho, yo esperaba en las últimas elecciones a Cataluña que salían en bloque a votar los conservadores. Era la oportunidad que tenían de oro para derribar el independentismo y hubo una afluencia de votos muy escasa, creo en torno a un 40%, si mal no recuerdo 45%, me pareció poquísimo a nivel de participación y claro, ahora están sufriendo nuevamente en su piel los ciudadanos de Cataluña, pues que son antiindependentistas lo que está pasando. Pero yo espero que Cataluña aprenda la lección, ¿no? y pille el mensaje para las próximas elecciones y salgan los constitucionalistas a votar en bloque. Ahora que estoy de acuerdo contigo, tienen todo lo que han pedido, a lo mejor lo que no sabremos que tengan concedido debajo de la mesa y un largo etcétera de prebendas, ¿no? Precisamente a cambio de que Sánchez esté en el poder. Esa es la mayor prebenda. Pues amigos, continuemos, vamos a darle, hoy estamos una buena noticia y algunas malas, pero vamos a darle otra buena noticia, en este caso de la que dice que varapalo de anticorrupción al gobierno directamente. La abogacía del Estado no puede actuar en el caso Koldo. Atención, varapalo total. El caso Koldo que ya está también reactivado. El caso Koldo en el cual está también salpicado el que fue secretario de organización del Partido Socialista, el señor Ábalos, ministro con Sánchez, que está involucrado, salpicada Armengol, Torres, Marlaska, Puente. Y el caso Koldo, amigos, que también salpica al secretario de organización del Partido Socialista, a Santos Cerdá, la mano derecha de Pedro Sánchez. Al final llegamos al mismo lugar. Y el caso Koldo, cuyo uno de los cabecillas es Aldama, con el que se juntaba Begoña Gómez para el tema de Europa. Y el caso Koldo, amigos, que tiene conexión, según la juez de Badajoz, con el tema del hermano de Sánchez. Es que todo termina en un solo caso, solo es un caso, el caso Pedro Sánchez. Está claro. De hecho, fíjate también que no sé qué palabra poner ya, pero es que ellos lo saben perfectamente. La abogacía del Estado no puede defender a uno de los miembros de la cúpula de máxima responsabilidad del Ministerio entonces de Fomento, cuando efectivamente Ábalos era ministro, cuando se dan ese tipo de concesiones o contrataciones millonarias de material sanitario, porque no puede ser parte, porque la abogacía del Estado en todo caso se tiene que personar como perjudicado, al Estado perjudicado, en el caso Koldo, no para defender a los cabecillas del Ministerio de Transportes, ¿no?, de Fomento en ese momento. Entonces, a sabiendas de que eso no se puede hacer, bueno, vamos a proponerlo a ver si cuela, y desde luego ahí han estado muy rápidos. El juez del caso Koldo, a mí sinceramente creo que está haciendo un buen trabajo, igual que el fiscal, y están a la que salta. Y te voy a dar una exclusiva. Bueno, pongan exclusiva, ahí amigos, compañeros, exclusiva. Exclusiva, porque aquí en este programa contamos también... A ver si lo pongan exclusiva arriba, ahí, ahora cosa hay que contar es exclusiva. Con letras gigantes. Aquí contamos en este programa y en el cierre digital que esto le salpica a Torres también, que se dio una adjudicación de casi $500.000 de euros al marido o exmarido, yo ahí no me meto en la vida privada de nadie, de la que era consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias cuando estalló la pandemia. Bien, destapamos este caso, aquí lo contamos con vosotros, y esta señora, Teresa Cruz, compareció en el Senado por el caso Mascarillas y obvió toda la parte de la adjudicación a la empresa de su pareja o expareja, Viajes al Paraíso SL, que era para alojar inmigrantes en cuarentena, que era una empresa de coches creada a JOD y que no tenía capacidad. Bien, destapamos esto. Esta señora pasa por el Senado y oculta toda esta información. Por lo que hemos hecho es presentarle al Senado toda la información que hemos contado en tu programa, para que ahora el Senado decida si vamos a contarlo también, esta información que hemos dicho aquí en el Distrito TV, nosotros al Senado, porque realmente la población civil, los periodistas, estamos haciendo realmente el trabajo de investigación y de difusión para que la gente sepa qué es lo que está pasando con estos contratos millonarios. Así que el Senado ahora tiene la patata caliente o la pelota en su campo para ver si vuelven a reactivar esa información y a ver qué es lo que pasa con una adjudicación millonaria de fondos canarios. Eso ya no se va para Europa, fondos canarios, con el beneplácito de Torres nuevamente. Pues amigos, ahí tenemos, hoy ya llevamos 2 exclusivas, la que nos ha dado nuestro querido Luis María Pardo y nuestra querida María Montero. No se puede dar más. Es que les voy a decir una cosa, quien quiera estar al día
de lo que pasa en España tiene que ver el Mundo al Rojo. Y sobre todo, ver el Mundo al Rojo para saber cómo va el caso Begoña Gómez. Luego, claro, llegan estos sacamantecas, se van a las televisiones públicas y no cuentan nada del caso Begoña Gómez. Si es que esto no sale en ningún otro lado, solo aquí, en el Mundo al Rojo. Vamos a seguir, amigos, porque atención a estas declaraciones de Nacho Cano. Vamos a verlas. Miren lo que dice. Manipulan todo, no hay ninguna casualidad. Tienen un aparato montado para que el que no piense como ellos, ir a por él y destrozarle. Y por eso está todo el mundo acojonado. Y manipulan todo. Y manipulan todo. Y seguramente han manipulado las elecciones. Porque lo manipulan todo. Y si estoy incurriendo en algún... Estoy de abogada, estoy incurriendo en algún delito, me va a tener una querella por decir esto. Pues amigos, miren lo que dice Nacho Cano, manipulan todo, van a por ti. Y seguramente, según ha dicho Nacho Cano, se han manipulado las elecciones. Seguramente se han manipulado las elecciones. Buenas noches, señor don Gabriel Araujo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Un placer, como siempre. Bueno, don Gabriel, unas declaraciones que empieza a calar ya esto del tema electoral, de los pucherazos, empieza ya a calar en la opinión pública, empieza ya a calar en gente importante, porque es directamente, el dato vence al relato, y aquí hemos dado datos, por lo tanto, esto no, como dice el diario, es una conspiración, no, aquí hemos dado datos, ignorantes de la vida, hemos dado datos, y los datos han demostrado que hay muchísimas irregularidades, señor Araujo, cuéntenos. Sí, en efecto, además de los datos, pues hemos aportado las pruebas que por lo menos hay irregularidades muy preocupantes, como por ejemplo, y creo que nuestro trabajo ha llegado a Nacho Cano como para hacer estas declaraciones, como el tema que venimos insistiendo, que realmente hay un inflado de votos a determinados partidos, y esto lo hemos comprobado, por ejemplo, en las últimas elecciones de Europa, el 9J, ¿verdad? Con ese inflado de votos a Junts, que por cierto se ha consolidado, eso no se ha corregido. Lo hemos visto en el BOE, que esos votos a Junts se asentaron y se asignaron erróneamente, y el error quedó y se perpetuó. Y luego, pues bueno, estos errores humanos que dicen ellos, ¿no? Como que se le escape el prófugo de la justicia, en fin, que pasan cosas muy raras. Evidentemente Nacho Cano, una persona realmente muy talentosa, es una leyenda viviente de la música española. Yo este vídeo lo he publicado en mis redes e inmediatamente se han apresurado pues todos los sanchistas y los mamporreos de la izquierda a hablar de un pasado con estupefacientes, en fin, con la típica falacia ad hominem, ¿verdad? Intentando atacar al mensajero, cuando realmente lo que está razonando Nacho Cano es algo realmente que está sufriendo en sus propias carnes, que es esa persecución únicamente por mostrar el apoyo a Ayuso, ¿no? Por ser amigo de Ayuso, esa persecución ignominiosa que está sufriendo uno de los más importantes artistas internacionales, bueno, que es un orgullo para España tener a un artista de esta naturaleza como Nacho Cano, ¿no? Señor Gabriel Araujo, le quiero preguntar por la siguiente noticia, que dice lo siguiente. Dice, así se creó Escrutinia, el fallido bot con el que Alvise Pérez aspiraba a competir con Indra. Cuéntenos esto de Escrutinia, porque tiene mucho que ver con usted, ¿no? Sí, en ese artículo me mencionan, el artículo de Voz Populi, y bueno, yo he intentado que el periodista... la verdad es que no he tenido yo estoy de vacaciones y no he podido entrar a ver si me ha respondido en las redes, pero le exigía una rectificación en el sentido de que me menciona ahí como si yo hubiera dejado tirado al vice, ¿no? Esto hay que destacar, y esto está muy claro, pues lo he dejado muy claro en mis redes, que mi sistema Electobar, que se utilizó con total éxito en las elecciones del 5 de mayo de Panamá,
pues no hubo tiempo de adaptarlo a los requerimientos que el equipo de informáticos de Albice requería, que era hacerlo a través de Telegram. Este sistema no estaba escrito el código para ese sistema. Lo hemos hecho, yo me he puesto en contacto con todos los programadores que tenemos ahí en Panamá para intentar adaptarlo. Lo hemos aportado ese código fuente, incluso a las plataformas de elecciones transparentes y a los observatorios para la transparencia electoral para que verifiquen ese código fuente, pero bueno, no hubo tiempo para poder adaptar ese sistema al equipo informático de Albice. Han sacado ese bot escrutinia y yo no sé qué ha pasado con ese proyecto. No tengo nada que ver con ese proyecto, pero yo en ningún momento, como se dice en el artículo, he dejado tirado absolutamente a nadie. Sencillamente no hubo tiempo de solventarlo. Yo me he puesto en contacto esta misma tarde con Albice y él estaba absolutamente indignado por este artículo, y evidentemente tengo un WhatsApp ahí que él evidentemente se desmarca completamente de estas declaraciones y bueno, va a intentar averiguar e investigar de dónde sale esto de que me achacan a mí la culpa de que no se hayan publicado estas actas. Yo desde luego no tengo nada que ver con esa cuestión y desde luego vamos a apoyar a Albice y a cualquier político que esté en pos de la transparencia electoral, porque es lo que hace falta. Venimos diciendo desde hace muchísimo que necesitamos un sistema electoral transparente, íntegro, auditable, que los códigos fuentes estén muy claritos, que se investigue y que se ponga a escrutinio de profesionales independientes, tal y como establece el Parlamento Europeo en esa resolución del año pasado, del 3 de junio del 2023, ¿no? Pues señor Araujo, disfrute de sus vacaciones, que no hemos hecho, las hemos interrumpido con esta intervención. No, un placer como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Y amigos, vamos muy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Yo quiero que vean este vídeo, porque dicen el increíble reto viral que está afectando gravemente a Mercadona y a la salud pública. Miren lo que hace esta tiparraca. Vean lo que hace, se quitan las bragas y las mete directamente en el pan del Mercadona. Hay que ser guarra para hacer eso, y encima que se haga viral. Coger ropa íntima, con las consecuencias, problemas para la salud pública que eso puede tener, y dejarlo donde la gente va a coger el pan que luego se va a meter en la boca. Señora Montero, ¿qué opina de esto? Pues que es una vergüenza, que no tiene ninguna solidaridad con los ciudadanos ni con la empresa, y que además es una actividad delictiva. Porque efectivamente, como estás diciendo, va contra la salud pública. Y como está grabado, pues espero que alguien la denuncie o que la localicen o que tenga también la repercusión que tiene que tener, ¿no?, a nivel legal. Pero vamos, a lo que estamos llegando ya es lamentable. Pues amigos, vamos a continuar con una recomendación para todos ustedes. Ahora que estamos de vacaciones, ¿les gustaría perder 2 kilos en menos de 48 horas? Pues lógicamente está el Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar porque en breve va a entrar el señor Fernando Fanego, y también vamos a tener a nuestro querido Javier Pérez Roldán. Pero vamos a esta noticia, que es noticia clave del día. La noticia que puede romper en dos el chiringuito de Moncloa, la noticia que puede hacer que la pareja de Moncloa, el Bonnie and Clyde de Moncloa, salga de una vez por todas, y no por la puerta grande, de Moncloa. Vean lo que dice: la clave del caso Begoña Gómez, la conexión de Reyes Maroto con los contratos de Globalia.
Dice, el caso Begoña Gómez tendrá una instrucción más larga de lo previsto a tenor de la nueva querella de Hazte Oír. Según apuntan fuentes conocedoras del mismo, consultadas, dice, la clave reside en la conexidad, apunta las mismas fuentes, para la acusación popular del caso porque la mujer del presidente del gobierno está imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios junto a su amigo y empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, quien se mantiene el puesto pese a su situación judicial. Dice, la querella contra Gómez, unificadas en el juzgado 41, ponen de manifiesto una serie de hechos desde la llegada de Begoña Gómez a la Moncloa, desde el 2018 hasta ahora. Para la defensa dirigida por Camacho se dice que se trata de una investigación en prospectiva, pero no es así en absoluto. En este caso estamos hablando de que la acusación pone en el foco los contratos públicos obtenidos por el grupo Globalia desde el 2018, justo con la llegada del PSOE a Moncloa, para montar un relato sobre las supuestas influencias que habría ejercido Begoña Gómez en favor de las empresas dirigidas por Javier Hidalgo y Juan Carlos Barrabés. En ese sentido, la tercera ampliación de la querella recuerda los contratos obtenidos y convenios firmados por Air Europa, filial de Globalia, con el Africa Center, dirigido entonces por Begoña Gómez, a principios del 2020, justo antes de desatarse la pandemia. Asimismo, ese pacto confidencial vinculaba, atención, a Bacalúa, filial de Air Europa, y creada un año antes por Globalia y la Organización Mundial de Turismo, a abonar 40.000 euros al año al Africa Center. Atención a esta noticia, amigos, que ya les adelantamos la semana pasada, la noticia, y es una noticia que lo que pone de manifiesto es que los vínculos entre Air Europa, Begoña Gómez, también tenían otras conexiones. Otras conexiones como la conexión con directamente, en este caso, Reyes Maroto. Señora Montero, conexiones pues, muy claras, ¿no? Muy claras, y además que se complica, como estabas diciendo, el caso de Begoña coge una dimensión mucho más grande de lo que se podía pensar, porque claro, estamos hablando de el rescate de Europa, finalmente 475 millones, que se optaba casi al doble, o sea, se planteó un rescate casi por 1 millón de euros, luego se quedan 475, pero es que además estas adjudicaciones que estamos hablando ahora, cuando Reyes Maroto era ministra de Turismo, estamos hablando de casi 200 y pico millones de euros, si mal no recuerdo, que tiene que ver también con la central de la Administración del Estado, con los viajes concedidos a diferentes ministerios y con el cambio, la transformación o la rectificación en diferentes etapas de esas licitaciones. Por tanto, toda la ampliación de denuncia, de querella en este caso, que hace Hazte Oír, vuelve a poner otra vez el foco en Globalia, cuando ha habido como que se quisieron poner corrientes de humo, tapar un poco esa parte, o que tuviera menos peso, realmente tiene un peso específico importante. Además que incluso la propia administración dijo que que por un bien común había que seguir con el rescate de Europa, cuando en un momento también fue cuestionado, incluso creo que hubo un recurso de por medio. O sea que yo creo que estamos otro tercer escenario complicado para Begoña Gómez, y desde luego cuando el ex CEO de Globalia comparezca, vamos a ver qué es lo que cuenta, ¿no? Pues amigos, tenemos ya aquí en el plató precisamente el protagonista de la noticia. Protagonista porque fue el que hizo la ampliación de la querella y por el que vio, digamos, esa conexión Begoña Gómez-Reyes Maroto, ese contrato de 215 millones, contrato que al principio fue de 106 millones. Y termina en 215 millones, con 24 ampliaciones. Es increíble. Buenas noches, señor Roldán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, los méritos a cada cual. Hay un equipo jurídico en Hazte Oír que es el gran responsable también de todos los escritos, todas las ampliaciones, es decir, es compartido, no es exclusivo mío. Y es que de todas maneras el tema del rescate
hay una cosa que ha pasado, fue publicada en su día, pero en fin, ha pasado muy desapercibida, que es a través de un préstamo participativo, es decir, una empresa que vale cero, porque está en ruina, por eso hay que reflotarla, y hay que ayudarla económicamente, está en ruina y por tanto sus acciones valen cero, no valen nada. Entonces el gobierno da un préstamo, bien, pero ese préstamo, ¿cómo se paga? Pues se paga con participaciones, en ese con momento Globalia estaba en ruina. Claro, exacto. Pero claro, entonces no se puede hacer un rescate cuando una empresa está en ruina. Claro, es que esa es la cuestión y sin embargo le dan ese dinero a cambio de que participar en la empresa con unas acciones que no valen nada. Y así pagas parte del préstamo. Entonces, eso es de una gravedad extrema. Y otra gravedad es que en efecto se va ampliando y cada vez se va dando más ayudas y más ayudas y más ayudas. Bien, y todo este grupo de empresas, Globalia, cuando fundaba Calúa, es un dinero que va a parar, supuestamente iba a parar al máster, luego no queda muy claro si han llegado a pagar o no han llegado a pagar, si se ha llegado a ejecutar o no. Pero el caso que es una empresa que está pasando una situación económica tremenda, ¿qué hace donando una cantidad a un máster? Pero que es una donación, es decir, es ¿qué hace? ¿Qué irregularidad hay ahí de una empresa que las está pasando canutas? Porque por eso hubo que rescatarla. O sea, es que esta es la realidad. Entonces no cuadra absolutamente nada, y no cuadra en que no reunía las condiciones, eso entiendo yo, para haber sido rescatada. ¿Por qué? Porque tenía deudas tributarias o con la seguridad social, es decir... o sea que aquí, digamos, hay un elemento clave que la gente no sabe y que la prensa no dice, que ninguna empresa que esté en bancarrota puede ser rescatada por el gobierno. Claro, y encima ahora Europa no podría ser rescatada. Exacto, yo así lo entiendo, sinceramente. Es algo que en la instrucción, a mí no me gusta hablar de detalles de instrucción, se irá viendo, se van a pedir más pruebas sobre estos temas, pero yo entiendo que no reunía las condiciones para ser rescatada. Y es que además que no tiene sentido toda la situación, las constantes ampliaciones, las constantes cada vez más dinero, más dinero. Las ampliaciones, estamos hablando que empieza con 106 millones de euros, puede que sea una baja temeraria, que ganaran el concurso con una baja temeraria que está prohibido por ley y luego lo fueran ajustados repetidamente. Claro, vamos a ver. Una trampa que se puede hacer con los contratos públicos es, se adjudica por X y después se hace un modificado porque te has quedado corto en el presupuesto, porque surgen, esto es como cuando uno hace obras en su casa, que le dicen, bueno, esto va a costar tanto, pero una vez que te levantan el suelo te dicen, uy, las cañerías están fatal, uy, los cables de la luz hay que cambiarlos. Bueno, esos son los modificados. Pero claro, hay un sistema de control. Aquí lo que parece es que todos estos sistemas de control han saltado por los aires, porque no se entiende muy bien ni que haya modificados, ni que haya prórrogas. Todo eso está regulado en la ley y con motivos excepcionales. Entonces, ¿cuál es una trampa que se puede hacer si hay connivencias? Es presentar una oferta muy baja, te adjudican el contrato, pero porque luego sabes que tú vas a completar esa oferta. Pero usted ha dicho una palabra clave, si hay convivencia. Claro, connivencia, exacto. Que eso es lo que hay que investigar. Pero luego hay una cosa muy importante, ¿cómo se puede prorrogar un contrato a una empresa, en este caso a Globalia, cuando cambia de nombre? Y el contrato se pasa de Globalia a Sekei Corporation Travel. Claro. ¿Eso entra dentro del derecho administrativo? ¿Está permitido? Está permitido siempre y cuando haya una sucesión de empresas. Por ejemplo, alguien monta una empresa y esa empresa decirle cambiarle el nombre o se funde a otra. Pero en este caso no. Claro, aquí la cuestión es que para saber todos esos extremos, lógicamente hay que reunir toda la documentación de esos contratos. Pero en efecto parece en principio que no reúne las condiciones, que no es que haya una sucesión de empresas. Eso parece, a mí no me gusta hablar nunca en términos tajantes cuando no tengo toda la documentación, pero en principio hay apariencia de que en efecto no hubo allí pues una sucesión de debida manera. Esto es como si uno monta una empresa que se llama X y decide cambiarle el nombre ahí, pues un año después hace unas escrituras o compra otra empresa o otra empresa más grande le compra, pues la empresa que ha comprado a la pequeñita suceden todas sus obligaciones. Aquí no parece que haya sucedido eso, pero ya digo, a mí no me gusta hablar nunca categóricamente, yo soy letrado, hasta que no tengo los papeles en la mano, yo soy un hombre de papeles.
Pues amigos, la verdad que el programa se pone calentito y esto es un aperitivo de lo que viene después. Pero permítame antes presentar a otro letrado, también amigo ya, parte de la casa, como es nuestro querido Fernando Fanego. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Pues un placer, como siempre, aquí estar dando caña al mono, que es de goma. Se la voy a poner... ¿Cómo se la ponían? Votando. A Felipe II. Votando. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, Begoña Gómez cargó a la Complutense, atención, 128.714,89 euros en comidas, viajes, publicidad y la plataforma de su cátedra. Atención, esto podría ser constitutivo de otro delito, cargar a los fondos públicos tal cantidad de dinero. Pues me imagino que esa cátedra tendrá constituida una organización y sobre todo tendrá un presupuesto. Y más cuando es dinero público. Entonces, con lo cual entiendo, sin haber visto nada, creo que por fuentes de, creo que es OK Diario, me parece, que fueron progresivamente, el primer año fueron 6.000, luego fueron 60.000, luego fueron distintas compras que hubo y sobre todo en general gastos, que también, como bien ha dicho, de representación, que, bueno, siempre y cuando estén justificados, pero ¿cómo se va a justificar una cosa que ya de por sí ya es injustificable? Es decir, el sentido que tiene la cátedra y con lo que en su momento se forjó para hacer esa cátedra, ¿no? Es decir, que se está todavía construyendo un castillo que esperemos que no sea de naipes a la hora de que judicialmente se pueda determinar realmente si existe hecho delictivo detrás de todo ese dinero, asignación económica que hay detrás. Es decir, me imagino, y yo entiendo porque no conozco lo que es la administración en ese sentido a la hora de poder designar una serie de gastos que conllevan la cátedra, que 128.000 tendrá que estar justificados y veremos a ver por dónde salen. Claro. Pues amigos, vamos a continuar porque yo creo que hoy, teniendo aquí a dos personas como un abogado de la acusación y a otra periodista que está investigando muy a fondo este tema, pues hay un elemento muy importante. Porque ustedes hablaban de los vuelos de Begoña Gómez a la República Dominicana. ¿Por qué utiliza el Falcon de forma repetitiva cuando el Falcon está para autoridades? Y esto lo utiliza esta señora de forma privativa. Que eso ya, ahora preguntaremos a los abogados si es otro delito o no. Pero ojo, yo quiero preguntar por Nuria Vilanova. Atención, Nuria Vilanova es la que organiza el 5º Congreso de la República Dominicana. Un congreso lo hace junto a Begoña Gómez y Reyes Maroto. ¿Qué se le perdió a Nuria Vilanova haciendo un congreso la República Dominicana donde intervinieron Reyes Maroto y Begoña Gómez? Sí. Le paso el testigo que es el protagonista, pero sí que es cierto que también coincide en otro escenario. Begoña Gómez y Reyes Maroto en el Congreso también Mundial de Turismo en San Petersburgo. O sea, son repetitivas, son reincidentes. Claro, este es el problema que se acaban encontrando en todos los sitios. Vamos a ver, en el portal de transparencia, yo personalmente he solicitado información sobre los viajes a la República Dominicana y no son nada transparentes. No, nadie tiene información, nadie sabe nada. ¿Es un delito utilizar el Falcon para motivos privados por parte de Begoña Gómez? Entiendo que cuando es institucional y es un viaje oficial y va la familia, digo, me imagino del Ejecutivo, sí que puede utilizarse. Otra cosa es que sea para otros fines el viaje. Claro, pero es que en parte de esos viajes no estaba el esposo. Bien, entonces ella puede ir con su esposo, pero no con los miembros del gobierno de su esposo. Que este es el problema. Al final está haciendo uso de bienes públicos, eso es una malversación, para fines personales, porque ella ni es presidenta, por mucho que no me acuerdo a quién fue ahora, Pachi López le llamó presidenta, ni es presidenta, ni es miembro del gobierno, ni es absolutamente nada dentro del gobierno. Entonces, al final no se sabe si ella va acompañando, por ejemplo, a Reyes Maroto, o Reyes Maroto es la que la acompaña para promocionar sus cuestiones particulares. Y
la cuestión es que no es que haya sido un viaje excepcional, es que son muchísimos. O sea, tú es un tema que has investigado mucho y sinceramente tantos viajes a la República Dominicana, que todo el mundo pues sabemos que la República Dominicana tiene fama de que allí pues hacen negocios porque es un paraíso fiscal, porque no dan información ninguna. Antes la gente se iba a Suiza y quien prefiere las playas pues se va a la República Dominicana. Bien, y esa es la cuestión fundamental de todo esto. Eso que dice Sánchez de que no hay causa, que esto es una no causa, bien, ¿por qué no dan explicaciones? Porque es que ya no es que no den explicaciones como testigo o como imputada, es que el gobierno está todos los días, se está poniendo en evidencia que ha habido irregularidades de todo tipo y no dan explicaciones ninguna, solo el no causa, no causa. Mire, es que hay acreditación de que esos viajes existieron. ¿O no es así? Vosotros habéis sacado en el cierre un montón de... Y sobre todo que se puede acreditar fácilmente, es decir, porque cualquier vuelo que sale de cualquier aeronave de territorio nacional y desde que despega en Barajas, en cualquier aeropuerto, queda un registro, es decir, con lo cual eso es inviable. Lo que pasa es que si hay algún gobierno que ha tenido magistral maniobrabilidad para ocultar las cosas es el gobierno de Sánchez, es decir, es opaco completamente, pero para lo que le interesa. Y si no, y si es claro, lo hace opaco, y lo estamos viendo. Es decir, que hay ciertas cosas que el gobierno no transige, y no le gusta transigir. Ahora es el asunto de Begoña Gómez, que es el que más le preocupa, y todavía, porque se oye reminiscencias de que ya no solo va a ser el hermano de Sánchez, sino también algún que otro familiar más que se va a ver involucrado, a lo mejor en algún que otro... Si mal no recuerdo... Nuria, pero yo quiero hacer una pregunta. Nuria Vilanova, ¿qué pinta, digamos, en esta conexión? Porque ustedes lo ponen en la querella. Sí, en la presión de la querella. Hablan de Nuria Vilanova. ¿Quién es Nuria Vilanova? O sea, yo al estar en las investigaciones judiciales hay cosas que prefiero no sacar, porque es que si luego hay interrogatorios o no interrogatorios, repito, siempre siguen este medio. Entonces, prefiero reservármelo, sinceramente. Bueno, las preguntas somos acusación conjunta, las hacemos en conjunto, porque no quiero dar pistas de por dónde queremos ir. Entonces, claro, si empezamos a explicar, yo no sé si tú quieres explicar por encima el tema, pero yo los detalles de por qué lo solicitamos, sinceramente prefiero no entrar. No, yo sinceramente los detalles también de Nuria los desconozco. Claro. Entiendo que si es organizadora del Congreso tendrá que ver con fondos. Exacto. Básicamente, entiendo un poco entre líneas lo que dice. Ella es la organizadora, entonces lo que una cosa así muy por encima, lo que hay que saber es quién le encarga, bien, quién financia, bien, y cómo se gestiona. Punto. Prefiero no dar más detalles por no levantar, pero esas son las líneas básicas, porque claro, aquí va apareciendo gente que parece que está ahí, que ha caído, no, pero es que estas cosas hay que organizarlas, hay que hacer llamadas de teléfono, hay que financiarlas, hay que financiar los viajes, hay que financiar la estancia, bien, hay que alquilar, bueno, pues una serie de escenarios, lo que sea, donde se vaya a realizar, hay que hacer propaganda, bien, todo eso, ¿quién lo paga? ¿Quién...? Nosotros además tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener determinadas sospechas, pero a la hora de presentar un documento judicial nosotros no podemos acusar indiscriminadamente, podemos hacer ver que ahí hay unas sospechas y luego al hilo de la investigación ir tirando del ovillo, pero no podemos decir nosotros creemos sin ningún indicio más que el sentido común que esto es así. Eso es todavía muy tempranero, porque yo decía que esta instrucción podía acabar en septiembre-octubre. Yo creo que tal como están las cosas no va a acabar en septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque se va viendo que en efecto lo que todos sospechábamos, que esto es la punta del iceberg y que se van desarrollando hechos y cada vez va entrando en juego más gente y al final puede haber muchísimos más imputados, sinceramente, porque todo esto se hace con el conocimiento de los demás partícipes, ahí nadie iba engañado. Señora Montero, la acusación ha pedido los correos de Globalia y Begoña Gómez, dice, antes de la declaración de Lawfare. Vale. ¿Por qué quieren los correos de Globalia y Begoña Gómez antes de la declaración de Lawfare? ¿Y quién es Lawfare?
Porque Patricia Laufer era la responsable de Guacalúa, una empresa vinculada a Globalia, y va a testificar el próximo 26 de agosto ante el juez Peinado, que yo creo que Patricia Laufer tiene que estar, vamos, ensayando. Laufer es el nexo de unión de Barrabés, es el nexo de unión, es el corazón del asunto, si lo entendemos nosotros. En cuanto, no en cuanto a la participación delictiva, sino por lo menos en cuanto al conocimiento de lo que hay ahí, porque ya estuvo trabajando antes en Barrabés y luego pasaba a Bacalúa, pero ya en principio es de Barrabés. Entonces, ella es la que tiene todo el conocimiento. Otra cosa es si ha participado o no ha participado en delitos, pero que sabe lo que hay ahí. Entonces, claro, hoy en día no todo se hace por teléfono, se mandan correos con propuestas, con no propuestas, pues habrá que ver si existen, si se han borrado, si no se han borrado. Pues claro, a estas alturas ya del partido, pues habrán intentado quitar de en medio todas las pruebas que pudieran existir, pero también los técnicos de la UCO, bueno, pues son capaces muchas veces de rescatar cosas que están en El marido de Natal Laufer habló en The Objective, hablaba abiertamente de que si había presuntamente tráfico de influencias. ¿Tienen ustedes pensado llevarle? Nosotros al marido le hemos citado en un escrito de hace mucho tiempo, pues no sé si hace mes y medio, muy al principio citamos al marido precisamente. ¿Por qué? Porque el marido parece ser que sí que tiene datos, no directamente, pero claro, estaba conviviendo con Laufer, porque ahora están separados, pero era marido y mujer, y por tanto, pues quieras que no, te enteras de conversaciones telefónicas, no sabemos exactamente lo que sabe, nosotros tuvimos conocimiento de su existencia a través de The Objective y después de la declaración de Laufer en la comisión de investigación que se está haciendo, que un poco despotricó contra su marido. Entonces, cuando despotrica contra él, o su exmarido, es que ahí hay algo, y este hombre puede saber algo, y este hombre, como no está en el ajo, porque aquí el problema muchas veces que se presentan en causas donde todos están relacionados con determinado tipo delictivo y por tanto todos pueden ser partícipes de ese delito, es que se niegan a hablar. Bien, entonces hay que buscar gente que pudiera estar allí presente, pero no tenga participación en el delito. Y son estos los que pueden dar información, lo que es información testifical, porque este tipo de delitos también una parte importante es la documental. La documental no se puede cambiar, es decir, si ahí está reflejado que se necesita para una cátedra cuando la persona que dirige la cátedra no es de la Complutense, necesita un codirector que sea de la Complutense y se tarda meses en elegir ese codirector y sin embargo la cátedra está en funcionamiento, está claro que se ha vulnerado la legislación vigente. La documental es importantísima, pero los testigos tienen que ser pues este tipo, como el esposo o el exmarido de Laufer, que nosotros lo hemos pedido, por ahora no, que yo sepa no se ha acordado, pero se puede acordar más adelante. Y también quiero recordar una cuestión, que estamos en instrucción, es decir, ¿para qué sirve el periodo de instrucción? El periodo de instrucción es simple y llanamente para reunir indicios de que pudiera haber un delito, y luego si hay o no hay delito, eso se ve en un juicio oral. Bien, entonces, desde el momento en que ya se ha logrado reunir, tener la sospecha de que hay indicios de un delito, ya en teoría debe acabar la instrucción para abrirse el juicio oral. Y solamente continuar la instrucción durante un poquito, ¿para qué? Para reunir esa documentación que luego va a ser necesaria en el juicio oral. Pero lo que son los testigos, no todos los testigos se citan en instrucción. En instrucción se citan muy pocos testigos. Luego en el juicio seguramente se citen muchos más. Entonces aquí yo entiendo que el juez podrá tomar la decisión de ante la multitud de testigos que se han solicitado, pues ir a 3 o 4 para agarrar los indicios suficientes y sobre todo para reunir la documental, que es así que tiene que estar reunida en instrucción. Y que luego se transforma en procedimiento abreviado. Exacto. Cuando ya se califica el Ministerio Público y luego le han trasladado a las partes está la acusación y a la defensa para que se pronuncie sobre ello. A ver, en este caso yo creo que se va a tener que ampliar el plazo para hacer la investigación. O sea, yo creo que tiene muchísimos hilos para tirar el señor Peinado, el titular de instrucción. Exacto. 41, para poder por lo menos acreditar que puede haber esos indicios de delito, es decir, acreditarse, como tú bien has dicho, con la documental o con las testificales de las partes que puedan proponer, pero en cualquier caso hay determinados testigos que se pueden, como tú bien sabes, se pueden negar a declarar con lo cual quedas ahí un poco en... O no se acuerdan, o no recuerdan bien, con lo cual, aunque sí, y en el momento que ya duden o dubiten en su declaración, ya no se le va a poder tener esa declaración como correcta para lo que
que quiere. Es decir, yo creo que tiene un arduo trabajo el señor Peinado. Y además recordemos una cosa, porque constantemente el gobierno se empeña en manipular la realidad. Vamos a ver, cuando uno presenta una denuncia, una querella, es por unos hechos de los que ha tenido conocimiento, bien, y en la investigación de esos hechos muchas veces salen otros hechos que no venían en la noticia criminis inicial, bien, pero que pasan a ser parte del procedimiento. Y esto es lo más normal del mundo. Porque aquí dicen, no, es que esto cada vez no se sabe el objeto y se va ampliando. No, mire, es que esto, si usted detiene a 2 atracadores en un banco, que están atracando un banco, y usted les imputa el delito del atraco a ese banco, y de repente investigando, resulta que sus huellas coinciden con otros 16 atracos. Bien, claro, va unida a la causa, porque ya es una banda que se dedica a hacer atracos, bien, y que hay más partícipes. Bien, pues esto es lo que puede pasar en este procedimiento, lo que suele pasar en este procedimiento. Claro, si hay tráfico de influencias, bueno, pues es lógico que quien tiene esas influencias no las use una vez, las use varias. Entonces, al principio la noticia criminis es limitada, bien, pero según va teniendo lugar la investigación, y no solamente la investigación judicial, cuidado, que es que aquí también hay algo que agradecer a medios de comunicación como El Cierre o The Objective, que están haciendo unas investigaciones, que están sacando nuevos datos que se están incorporando a las actuaciones. Cuidado, que aquí no es que se esté sacando datos de las actuaciones y haciéndolo público en determinados medios, no, es que aquí muchas veces el que está haciendo la labor que tenía que hacer la UCO, que tenía que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo están haciendo esos medios. Gracias a esos existe esta causa. Si no, no existiría esta causa, si no es por estos medios. Muchas gracias, Javier, por la parte que nos toca a nosotros. Y de hecho, estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Yo creo que el juez está tratando de como de ordenar en el espacio-tiempo lo que ha ido pasando, reconstruir los hechos. Por ejemplo, tenemos que Begoña Gómez hace cartas de recomendación para Barrabés, ¿no? Y que puede resultar tráfico de influencias, pero a la de Barrabés es un cooperador directo de la cátedra de Begoña Gómez, porque está ayudando en una serie de factores, de acciones, ¿no?, que hemos destapado aquí en un documento que aportó la acusación popular, ¿no?, actuar en este caso al juzgado. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está diciendo Javier, hay tantas conexiones, porque han coincidido en congresos, porque han hecho viajes juntos, porque hay un interés concreto en la propia Universidad Complutense. Claro. El propio rector de que presenta un escrito, sí. Claro, lo que pasa es que, claro, si cuando tú llamas a declarar a un testigo se acoge a su derecho de no declarar o de no testificar, pues claro, estás empezando ya a poner difícil la cosa de la investigación. Es decir, que no quiere decir que un testigo no declare se le va a considerar culpable. Digo, en el caso que se ha investigado, que en el caso de Begoña Gómez, ¿no? Es decir, que todavía se está investigada y está como investigada. Pero si no te facilitan esa documentación, en justicia en España solo se juzgan hechos probados. Y si tú no puedes probar, aunque tú tengas indicios, el Cuco ha salido a la calle y mató a Marta del Castillo. O sea, es decir, y no se pudo juzgar a ese señor, a ese asesino, porque no es asesino, porque no cogieron el cenicero, pero no han encontrado el cuerpo de Marta del Castillo. Ahí falta una pieza clave, pues es lo mismo. Pues amigos, vamos a aprovechar que tenemos aquí a uno de los abogados de la acusación para preguntarle por el peluquero de Begoña Gómez. Señor Pérez Roldán, Barrabés, en uno de sus testimonios, dijo que se reunió con Sánchez, con Begoña Gómez, con De la Rocha, que es el responsable de los fondos europeos, y con el peluquero. A este peluquero, que se puede llamar, le llaman peluquero por no llamar de otra forma, ¿no le parece sospechoso que esté ahí el peluquero? Porque ese peluquero tiene toda la pinta, presuntamente, de ser testaferro. Exacto, bueno, peluquero, diseñador, no queda claro. Lo que en efecto es que tiene que dar detalles de quién era, de qué hacía allí. La cuestión es que él ahora como imputado pues puede no declarar. Claro, puede acogerse a ese derecho, igual que Begoña Gómez. Pero claro, el testigo que puede haber ahí, que es Pedro Sánchez, pues se acoja a su vez al derecho a no declarar por ser su esposa. Pero en efecto, en esa reunión, lo que es necesario para saber lo que pasó es citar a todos los que participaron y que nos diga, oiga, ¿cuál era su participación aquí? Y usted, ¿en razón de qué estaba aquí? Es decir, por su relación personal con Begoña Gómez o con Sánchez, o porque no sabemos exactamente si era diseñador, si era peluquero, es decir, pero luego no encaja
en el perfil de esa conversación, o sea, porque aquí cuando uno está, me imagino yo la verdad que tengo la inmensa dicha de que nunca he ido a la Moncloa y espero no tener que ir nunca, bien, porque me quiero mantener por limpio y puro, pero cuando uno va a este tipo de reuniones, bien, no va a una reunión cualquiera, paso por aquí a ver qué hablan en este corrillo, tendrá que tener algún motivo para estar ahí. Y que parece alguien de confianza plena de ellos. Claro, que estaba allí. exacto, porque cualquiera. da la sensación de que no estaba expresamente citado o que no era miembro de lo que se estaba hablando ahí. Entonces, ahí hay algo más y en efecto, claro, vamos a ver. Eso es interesante para el objeto de la investigación. Claro, es decir, claro. Porque puede ser una pieza que a lo mejor resulte inocua de cara al proceso, a la investigación y al avance en la causa, o puede ser realmente importante. Sí, que además, pero ahí donde tiene que ver el titular del juzgado, ver si realmente esa persona puede aportar algo de claridad a lo que se está... Pero la cuestión es que todo delito es difícil de desentrañar. ¿Por qué? Porque esto lo deben entender los espectadores, porque es básico, pero no solemos pensar en ello, por lo menos los que no pertenecen al mundo judicial no suelen pensar en ello. ¿Cuál es la labor del juez? La labor del juez no es ni más ni menos que determinar, no ahora en instrucción, sino en todo caso en un juicio oral, determinar qué es lo que pasó en una situación en la que no estuvo el juez presente. Entonces hay que reconstruir lo que pasó allí. ¿Y cómo se reconstruye lo que está allí? Con vestigios. ¿Qué vestigios? Documental, o sea, prueba documental, documentos, fotografías, vídeos, o declaración de testigos, informes periciales. Pero para poder reconstruir con el mayor grado de certeza todo eso, se necesita saber todo lo que había en torno. Porque si te dejas algo, como tienes que reconstruir cosas que no has estado, y sobre todo en este tipo de delitos, ¿qué es lo que pasa? Que si todo delincuente busca la clandestinidad de alguna manera, al no dejar pruebas, estos delitos que están muy embrollados, porque hay muchos delitos conexionados, porque puede haber una red allí de tráfico de influencia, una red en cadena, claro, se complica mucho más, porque claro, tienes que ir desentrañando cosas que te han ido tapando, ocultando. Entonces, ¿esto cómo se ve? Con contradicciones y llevando sobre todo a gente que no tenga nada que perder, es decir, que no haya participado en el delito, porque claro, los que han participado en el delito, todo guardan silencio. Y sobre todo simplemente hacer un apunte, don Jesús, a lo que estaba diciendo el compañero, que si hay algo que, aparte del titular del juzgado, es vital en un procedimiento judicial y sobre todo cuando se está tramitando la investigación en diligencias previas, es la Fiscalía. Es decir, que es la otra pata que sabemos que dónde estamos. Es decir, que es lo más importante junto con lo que las pesquisas que vaya consiguiendo el juez adivinar o aprobar, mejor dicho. Pues amigos, vamos a continuar porque mire lo que dice esta noticia. Dice, este es el convenio que Begoña Gómez infringió para promocionar su máster. Estamos hablando que Begoña Gómez sigue encontrándose en el foco de atención. Begoña Gómez ha infringido un acuerdo entre la Universidad Complutense y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Lo ha hecho al emplear el nombre de este organismo para promover su máster en transformación social y competitiva. Señora Montero, de nuevo lo vuelve a hacer. Bueno, realmente nosotros hemos visto la web del máster, de la cátedra y tal. De hecho, enviamos correos electrónicos del cierre digital precisamente tanto al máster como a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, incluso a Blanca de Juan, que es una persona clave que aparece en las actas también, que es la coordinadora, que nunca nos han respondido preguntándole todo este tipo de cuestiones. Bueno, es que este Congreso Mundial o la Organización Mundial de Turismo con la Complutense puede tener los acuerdos que quieran. Ahora, que ella ponga logos de ciertas instituciones y que la ONU no le haya dicho nada, está claro que no va a decir nada porque hay un acuerdo ya constituido y forma parte de la Complutense. Es decir, quizás eso sea un poco rizar el rizo. Es más, si no tuviera permiso para utilizar un logo de cualquier institución, rápidamente lo habrían tenido que retirar o nunca lo hubiera puesto. Yo creo que eso, bueno, es como un poco más, pasa de soslayos, sinceramente. Lo importante es lo que ella administrativamente ha podido llegar a hacer desde la cátedra extraordinaria cuando la Complutense, en el informe de transparencia que aporta aquí Javier en nombre de Actoir al juez, dice que no es personal laboral de la universidad, que no está contratada, que no tiene relación laboral y que no puede hacer nada a nivel administrativo. Para mí la clave está ahí.
¿cuántas acciones administrativas, emisión de facturas, contratos, acuerdos, ha podido hacer ella cuando no tiene ningún tipo de competencia? Por eso, como bien decía Javier, le colocan un codirector de la cátedra 4 meses después, en una segunda acta que aparece lo que hemos publicado aquí con nosotros, donde se está decidiendo que José Manuel Ruano sea el codirector de la cátedra de Historia de Begoña, que es un profesor de la Complutense, y además lo propone Doadrio, él es vicerrector, lo propone y lo aprueban todos. Entonces, como decía muy bien Javier, ¿cómo vas a crear una cátedra si no tienes la base que es un profesor de la Complutense, que tiene que ser obligatoriamente por ley tu codirector? A partir de ahí, ella, que no tiene competencia ni capacidad administrativa, lo dice claramente la Complutense en ese informe, ¿qué es lo que ha hecho realmente? Yo creo que también por ahí sería la clave. Lo de usar la marca yo creo que es lo menos importante, como dices, porque date cuenta que para cualquier tipo de máster, ya no sea público o no, sea privado, el que tengas una marca es porque a lo mejor o te sponsoriza o porque tiene algún tipo de relación o vinculación con ese máster. Es decir, da prestigio, puede dar prestigio. Es decir, que tú pongas en tu membrete determinadas marcas, pues una de dos, o son que te sponsorizan, que te dan dinerito para poder hacer el máster o cursar los cursos, o porque tienen algún tipo de vinculación con de lo que imparte. Pero ¿no? Si no tenía autorización para ello, pues en efecto es el descaro. Claro, el descaro. Esto, a mí me gusta mucho descender a ejemplos a lo mejor muy gráficos. Esto es como aquellos que venden bolsos allí en la calle, tirado en la Puerta del Sol, venden bolsos falsos y le ponen el sellito de una marca famosa. Pues esta hacía lo mismo que todos estos inmigrantes que venden bolsos por ahí falsos. Va poniendo sellitos sin autorización del sello. Sí. Y claro, lo que pasa es que igual no le han hecho nada porque es la mujer del presidente. ¿Es propiedad intelectual? Claro, podría ser, podría llegar a ser. Pero porque es la mujer del presidente, esa es la impunidad en la que ella está, y entonces le da igual. Mañana podemos descubrir que pone ahí Distrito TV como garante de su máster. Porque es capaz, dice, no, es que esta gente tiene prestigio, yo estoy tan desprestigiada que necesito buscar por un lado. Pues va así, sin pedir permiso, lo baja de internet, un cortapega, ¡pum! Porque en el contrato está claro que no puede hacer uso de ese respaldo. Pues amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia, que es noticia de última hora. Dicen que Begoña Gómez ha comenzado a entrenar con Sánchez su comparecencia en el Senado. Dice que Félix Bolaños está ayudando a preparar las respuestas a 8 informaciones en las que dan por hecho que se basarán las preguntas del Partido Popular y Vox. Pedro Sánchez está convencido de que será llamado junto con su esposa, Begoña Gómez, a testificar en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. Ha concluido que el PP terminará citándola y por ello la pareja de Sánchez Gómez ha empezado a preparar esa comparecencia, también con la ayuda del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño. Señora Montero, es una pregunta para los tres. ¿Qué importancia tiene que vaya Sánchez, que vaya Begoña a la comisión del Senado? Y si en esa comisión del Senado se podría poner a Begoña contra las cuerdas y que hubiera contradicciones, que se podría aprovechar esas declaraciones para la imputación que se está haciendo contra ella. Entiendo que para eso los citaría, precisamente para desvelar, tirar, ¿no? Con eso decir del hilo de la madeja, a ver qué es lo que pasa. Ahora, ponemos un caso muy concreto que ha pasado a la comisión ya de investigación del caso Koldo y mascarillas en el Senado. Por ejemplo, cuando llamaron al que era exdirector del Servicio Canario de Salud de Gobierno de Canarias, que está imputado por una causa muy importante, la Fiscalía Europea, por una adjudicación de 4 millones de euros a la empresa de coches, se acogió su derecho a no declarar. No dijo nada. Y un senador del PP, Sergio Ramos en este caso, por Canarias, le dijo, bueno, usted no va a decir nada. Le preguntó y le preguntó, dijo, yo no voy a decir nada. Es decir, podría pasar también lo mismo que en el juzgado, que no digan nada. Claro, a mí lo del entrenar me parece a mí que no. ¿Por qué? Porque en efecto pueden acogerse a su derecho a no declarar y no tiene ningún sentido que no quiera declarar ni siquiera preguntas de su abogado en el juzgado y vaya a declarar a preguntas de alguien de la oposición. Esto será para despistar, o eso, o que hay que entrenarla para decir no quiero declarar, acogiéndome a mi derecho a no declarar. A lo mejor hay que entrenarla porque está ya tan afectada por este asunto que no sabe ni lo que dice, pero si no, yo no veo lo del entrenamiento. Y yo creo como profesional también, no sé si tú estimas lo mismo, que ante cualquier testigo, cualquier pregunta que le puedan poner en un brete, porque hay muchas fórmulas de preguntar a los testigos las cosas.
y algunas que son de una forma tan perniciosa que les haces un lío. Cuando empiezas no es más cierto, ¿sabes? Y ya empiezan a dubitar, a decir, no, me jorobes. Entonces, claro, ante situaciones así, que los profesionales de la justicia, digo que estamos en ello, lo hacemos, que muchas veces nos llaman la atención, pues imagínate en el Congreso no sé si tienen habilidad para poderlo preguntar cosas que a lo mejor puedan dar o vislumbrar o desvelar cosas que a lo mejor la puedan comprometer. Con lo cual, yo si fuera su defensa diría, pues tú con la boquita cerrada. Exacto, no declares. Salvo que sea Ortega y Gasset. Además no hay causa, ¿para qué van a declarar? Eso dicen ellos. Pues vamos con otra causa. Atención, dice, los chanchullos laborales del hermano de Pedro Sánchez le acercan más al banquillo. Dice, David Sánchez Pérez Castejón pasó a ser autónomo para residir fuera de España y cobrar de más sitios, además de la Diputación de Badajoz, que le eliminó el régimen de incompatibilidades y le modificó el puesto de trabajo. Cada día que pasa se van sabiendo más tejemanejes del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, con la Diputación de Badajoz gestionada por los socialistas, que lo deja más cerca del banquillo de los acusados por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social de influencias que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. En concreto, el hermano de Pedro Sánchez cambió en 2023 su condición laboral a autónomo para beneficiarse de cobrar de más sitios, además de supuestos trabajos que desempeñaba para la Diputación de Badajoz y para tener mayor libertad de movimiento o, dicho de otro modo, para tener fijada su residencia fiscal en Portugal y así pagar menos impuestos, tal y como adelanta de Oyetit. Señora Montero, ¿qué opina usted de esto? Pues que tiene que estar muy bien asesorado por alguien, porque el artista no creo que entienda tanto de números, ni de fiscalidad, ni de seguridad social. A lo mejor sí es un crack, bueno, que cambia su situación laboral. Habría que ver el trasfondo de por qué lo ha hecho, si ha declarado, cómo tiene que declarar los impuestos, qué ha pasado con la Hacienda, con Seguridad Social, y yo creo que ahí está la clave. Lo que está investigando en este momento la juez y la UCO es determinar la declaración fiscal de este hombre. En este caso ya sabemos que era autónomo en el 2023, antes del 2023, al menos los últimos 5 ejercicios contables, y qué ha pasado a partir del 2023. Yo creo que si soy autónomo, tiene que haber un bar de fondo, tiene que pasar algo. O sea, no pasas de una condición de tener un contrato, esa estabilidad que te da la Diputación de Badajoz, y luego te vas autónomo porque sí. A ver qué había ahí, qué ingresos, qué expansión. La ventaja que tiene el autónomo tramposo es que puede hacer facturas inexistentes de conceptos inexistentes. Bien, es una cuestión. En segunda cuestión, es verdad que cuando uno trabaja para la administración existe un régimen de incompatibilidades, porque se supone que tienes que trabajar en exclusiva para la administración, y si quieres trabajar en otra cosa tienes que pedir la compatibilidad, que te lo reconozcan. Claro, aquí no me extraña que se lo reconocieran, porque en verdad para Badajoz no prestaba ningún trabajo, entonces era compatible cualquier otro. Cosa que otra cosa que claro, pero más que bien asesorado, es que aquí suena a que hay una instrucción por lo siguiente, porque todo el mundo sabe, y esto todos los espectadores han tenido seguro una mala experiencia a lo largo de su vida, que Hacienda es todo automático. Cuando tú cometes un error en una declaración trimestral, en la declaración de la renta, y metes 10 céntimos más, te hacen una paralela y te mandan aquí, no cuadra. Este señor no saltaba nada de todas las cosas que iba haciendo, no saltaba nada. Pero ustedes dicen en su declaración que el caso Begoña Gómez, el caso Koldo y el caso hermano Pedro Sánchez es un solo caso. Nosotros entendemos que antes o después van a acabar vinculados. ¿Pero y por qué? Porque hay personas intermedias que están en las 3 causas, en los 3 casos, por así decirlo, y por otra parte, personas intermedias? Claro, vamos a ver, y otra cuestión antes de las personas intermedias, por lo menos en el caso Koldo y el caso Begoña. Bien. Pero también hay que dar explicación al enriquecimiento económico del hermano de Sánchez. Y esto, pero claro, esto son conjeturas. Repito, está en un programa en público, son conjeturas. Nosotros conjeturamos que alguna relación tiene que tener. Porque no se explica en un ámbito tan cercano. Vamos a ver, si yo soy un choricillo y tengo un hermano que es choricillo, pues los dos nos acabamos enterando que somos choricillos y colaboramos juntos, eso está claro. Todo esto es la familia más cercana a Sánchez. Claro, nos extraña que
todo, porque ya sabemos que en el caso del hermano también andan los padres de Sánchez, como es un tema de una donación, a ver qué hay ahí, qué no hay, si se tributó, si no se tributó, de dónde salieron esos 200.000, creo que son, ¿no? Creo que tú también tienes el dato. Bien, y para nosotros hay una vinculación estrecha. ¿Por qué? Porque todo anda en la órbita de Sánchez. Y ese es el elemento que puede ser quien una todos esos. Pero estos son conjeturas. Estoy en un programa público y no puedo hacer acusaciones tajantes. Son conjeturas, pero Hidalgo, algunos han estado en ambos casos, en Koldo y en Begoña. Suenan sus nombres. No quiero decir más, pero suenan sus nombres. Aldama, perdón, por ejemplo, suenan sus nombres. Tendría que ver también que más conexiones hay, porque por ejemplo nosotros aquí también contamos cómo Barrabés ha recibido más adjudicaciones públicas de la Comunidad Valenciana, de otro gobierno socialista, con carta de recomendación del Ministerio de Ábalos cuando era ministro. Exacto. O sea, la red que va repitiéndose los mismos nombres en diferentes escenarios, claro, y el enfoque siempre es adjudicaciones públicas. Sí. Pero fijaros si hay un organismo que si tiene a alguien en España datos precisos, absolutamente todo de lo que hacemos, es la agencia tributaria. Es decir, ellos tienen todos los datos absolutamente fidedignos de lo que se ha declarado y de lo que, con lo cual es que lo que no se puede hacer es poner, ¿sabes?, trampas. Y aquí parece una instrucción de este DNI. A ver, un autónomo. Salte lo que salte, no hagáis nada. Ya sabemos lo que hay en lo que es el autónomo y la vida del autónomo en España, ¿no? Y de las trabas que tiene y lo durísimo que hay y la cantidad del esfuerzo que se está poniendo para que empresas pequeñas, que son prácticamente la totalidad del entramado empresarial, es esa. Es decir, con lo cual, ¿cómo no van a tener los datos en la agencia tributaria? Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad, nos vamos a ir a hablar de la última hora de lo que está pasando en Venezuela. Hablaremos, si nos da tiempo, también de la viruela del mono. Ojo, que llega una emergencia sanitaria de la OMS, de la viruela del mono, con la inmigración desatada en España. Amigos, la inmigración desatada sin control en España. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a decir el señor Simón? ¿Que no va a haber ningún caso? Pues prepárense, porque puede pasar de todo. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar, y menos el mono. El de la etiqueta del título de Begoña Gómez, claro. Nos vemos, amigos. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar de la siguiente noticia. Dice, el demoledor informe de la ONU sobre el pucherazo en Venezuela. Dice, no tiene precedentes. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás?
No la oímos. A ver, recuperen el volumen. Meibor, ahora sí te oímos. Buenas noches, ¿Sí? Meibor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Jesús. Un saludo a toda tu audiencia. Nada, cuéntanos qué ha pasado con ese informe de la ONU que ha dejado en evidencia lo que todo el mundo sabe, menos el gobierno de España que no lo reconoce, que ha habido un pucherazo, un fraude electoral de dimensiones estratosféricas. Sí, la ONU o los expertos de la ONU que tuvieron oportunidad de estar en Caracas durante el proceso del 28 de julio han sacado un informe que no iba a ser publicado, pero que por alguna razón se hizo público, en el que definitivamente plantean que no hubo ninguna transparencia en el proceso y que hubo irregularidades. Por su parte, cuando esto se dio a conocer, el régimen sacó un comunicado también, donde explicaba que las personas que habían estado en Caracas, que eran esos representantes de la ONU, no tenían ni categoría de observadores ni nada por el estilo, y que ellos se habían supuestamente comprometido con el régimen a no publicar ningún tipo de reporte, puesto que no eran expertos. En ese comunicado del régimen se dejó evidencia de que estas personas habían sido espiadas por el régimen, un proceso de espionaje, porque dijeron incluso que ellos se estaban comunicando de manera reiterada con el Departamento de Estado y con otros órganos para suministrar información, y que ellos tenían los registros. Así es que luego que salió a discutirse este asunto y se habló de espionaje, el régimen sacó de la publicación que había hecho ya en los medios oficiales el comunicado, pero quedó grabado en la misma televisora del régimen. Y en paralelo, a raíz de todo esto que ocurrió, el secretario de Estado, Antony Blinken, a través de uno de sus voceros, informó que era suficiente con todo lo que se había visto y lo que había planteado este grupo de personas que estuvieron en Venezuela, y si bien no se llaman observadores como tal, ni expertos electorales, pues ellos han señalado las irregularidades que hubo, y por tanto hoy la misma Casa Blanca y el secretario de Estado han pedido cosas que son bien interesantes, porque señalan, entre otras cosas, que sea la OEA la que se encargue de gestionar esta crisis postelectoral de Venezuela. Se habló con el representante diplomático de Colombia, de Brasil y de México, que era el trío de países que se había encargado de hacer las supuestas negociaciones con el régimen, y se ha planteado que necesariamente el régimen tiene que publicar esas actas para que sean cotejadas con las que ha presentado María Corina Machado a través de esa página que está alojada en Inglaterra y que tiene un 80% de actas publicadas, y que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que esas actas son reales. A todas estas, Jesús, y es bueno declararlo, el régimen no se ha quedado tranquilo frente a las posiciones de Estados Unidos, de la ONU y de algunos países que han hecho unas solicitudes abiertas de que se publique esto. Y ayer tuvimos oportunidad de observar al jefe del Parlamento chavista, el señor Jorge Rodríguez, haciendo burlas, como suele hacer, del gobierno de los Estados Unidos, volviendo a reiterar que los Estados Unidos no tienen ningún tipo de legitimidad a la hora de solicitar esas actas, porque ellos no hicieron caso a las llamadas y a las acusaciones de fraude que se hicieron durante las elecciones del 2020, nunca presentaron actas, nunca dejaron que en la Corte se hiciera ningún tipo de acción o de presentación al respecto. Y en relación al tema de los llamados que se han hecho para que se resguarden la vida de los venezolanos, también le contestaron, porque el gobierno de los Estados Unidos dijo que se tenía que parar la persecución política y se tenía que evitar que las personas que habían participado como miembros o que eran de los grupos de la sociedad civil que estuvieron con María Corina siguieran siendo perseguidas por el régimen, a lo que también el régimen le contestó que tampoco tenían ningún tipo de legitimidad, porque ellos habían perseguido a las personas que estaban
estaban acompañando en esa lucha de fraude electoral que había hecho en aquella época el expresidente Donald Trump. Así están las cosas en Caracas. Interesante también saber que María Corina Machado sigue pendiente, sigue anunciando que va a haber una marcha el día 17. La marcha se va a realizar interna y externamente, aunque no se han dado detalles de cómo se va a resguardar que va a participar en esta marcha. Y en paralelo hoy también se dio a conocer que el ex gobernador de Mérida, el señor William Dávila, fue llevado a un hospital con aparentes golpes, inclusive hay uno en la cabeza que ha sido fotografiado y denunciado por los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Quiero leerte una noticia que dice que el aplauso de Álvarez a Zapatero por su complicidad con el régimen de Maduro. ¿Esto cómo está calando en la oposición venezolana? Mira, ha habido un rechazo de manera paulatina en la medida en que se ha podido conocer. Allá en Venezuela hay restricciones para la información, pero esto sí se llegó a conocer y fueron muchos los líderes que han dicho que no es posible que se le dé espacio a la llamada teoría o formas de negociación de Zapatero por los intereses que Zapatero tiene con el régimen directamente, además de ser miembro del Grupo de Puebla y de haber tenido una relación directa con todo este proceso que se llevó a cabo y que muchos señalan que él es prácticamente un cómplice de Nicolás Maduro. También, por supuesto, que se ha rechazado la actitud del gobierno encabezado por Pedro Sánchez de llevar esta iniciativa, de buscar una negociación. Y lo peor del caso, Jesús, es que hay muchos opositores y venezolanos que se han declarado en contra porque un mecanismo de negociación de esta naturaleza, en paralelo a la propuesta que hizo el ex canciller de Brasil, el señor Amorim, de que se volvieran a repetir las elecciones, ha sido catalogado como un desconocimiento de la mayoría de los venezolanos que votó contra el régimen el 28 de julio y que ahora el régimen, por carecer de las actas o por no querer presentar las actas, tal cual como lo dijo la señora Lincoln del Centro Carter, van a tener que repetir las elecciones. Esa tesis se está moviendo muchísimo y no sabemos si se va a aceptar o no, pero en todo caso estamos esperando ahora que las gestiones de la OEA se den en el marco de un supuesto consenso en el que Colombia, México y Brasil estarían supuestamente de acuerdo para hacer un proceso de negociación, un diálogo o lo que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que es el reconocimiento de los resultados en base a ese 80%. Está colgado, repito, en una página web en Inglaterra. Maybor, buenas noches y muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Un placer siempre. Señor, muy rápido con este tema porque quiero ir a lo de... Fenomenal, pues bueno, yo es que la viruela del mono. Pues muy rápido, don Jesús. Yo estaba viendo las imágenes ahora, señor Maduro, con la camisa negra, que a veces se me hace más la imagen de Hussein de Irak. Es como una especie como de, digo, físicamente, que tiene como con la camisa negra y tal, ese aspecto tan sumamente así recto, como si fuera militar, ¿no? A ver, es escandaloso ya desde el principio y no tiene por dónde cogerse. Es decir, para la ONU no tiene precedentes ni va a tener cuando es un dictador el que está haciendo esto y el que está tratando de evitar enfrentarse a lo más claro, es decir, que perdió las elecciones y que no va a tener la más mínima atención o la más mínima creencia a dejar el cargo que tiene como presidente de esa república bananera, pero república, si no es por la fuerza o de otra forma. Es decir, con lo cual lamentamos lo que tiene que vivir, lo que lleva padeciendo el país, un país tan rico como es Venezuela, pero
lo de las lamentaciones y de los aspavientos de las organizaciones, por ejemplo en este caso de la ONU, de las actas y demás, España es un país que ha podido ser vital en este caso para poder esclarecer si realmente Maduro gana las elecciones o no. Es decir, date cuenta que el gobierno español estaba muy encima de lo que estaba pasando en Caracas, con lo cual tenía su emisario directo de Moncloa, que es el señor Zapatero, ahí para poder exactamente poder haber dicho, pero ya como tiene ahí hay otros intereses como los de Puebla que están detrás y parte, yo creo que parte de España, yo creo que también tenemos que tener algo que ver, pues. Permítanme porque quiero leerle lo siguiente, es un tuit que dice que justo cuando muchos países desconocen al dictador Nicolás Maduro, el Vaticano ha enviado un nuevo anuncio para presentarle cartas credenciales. Quiero poner el siguiente vídeo para que ustedes lo vean, porque a ver si nos lo ponen en pantalla. El vídeo, en el momento que va el anuncio, pues va con el dictador a presentar los papeles. En un momento como este, donde está luchando todo el mundo libre para echar al dictador, que el señor Montero, que el Papa no haya dicho ni pío y encima le mande al nuevo anuncio para rectificarle y le considere como jefe del Estado y además implícitamente como el ganador de las elecciones, ¿no le parece usted un insulto a todos aquellos que queremos ver la luz, la libertad y sobre todo que creemos en la bondad de un Señor que se llama Jesucristo y que el Papa esté tapando a un criminal como este? Y que además la máxima autoridad, ¿no?, de la Iglesia en el mundo tendría que condenar todo el abuso de poder que ha habido en este país y toda la violación sistemática de derechos humanos que ha sufriendo Venezuela durante tantos años y toda la pobreza que hay y todos los crímenes y todos los atracos, o sea, todas las violaciones en todos los sentidos, ¿no? Brevemente también, mira, este informe de la ONU, a mí me encantaría que algún país tratara de hacerlo vinculante para que por fin se dé un paso al frente en esta organización y realmente se cuestionara seriamente que Maduro no tiene ninguna legitimidad en este momento para ser presidente. Punto 2, fuentes de inteligencia, que me gusta consultarlas siempre. Me dicen, María, la CIA siempre está detrás de los presidentes, de los nombramientos y de derrocar a un presidente. La CIA siempre está detrás de este tipo de movimientos. Y también me cuentan que Maduro ya está amordazado, que desde Estados Unidos, desde la CIA, desde temas de inteligencia, lobbies de poder, ya no quieren a Maduro como presidente. Entonces yo creo que esto forma parte también de este camino que nos están llevando de derrocar a Maduro de alguna manera, pero porque hay intereses detrás y ya Maduro está amordazado. Y Triángulo de las Bermudas, Zapatero en Venezuela, con Marruecos y con Canarias. Son dos residencias habituales donde vemos a Zapatero, por algo será. Pues lo de precisamente el Vaticano es sinceramente vergonzoso y de una imprudencia tremenda. Porque, en fin, no tiene por qué meterse en cuestiones partidistas, ni mucho menos, pero es que aquí hay mucho más. Aquí ya no es un tema de unas elecciones, si ha habido fraude o no, es toda la situación en la que ha sometido Maduro a su población, en efecto, violentando los derechos naturales de cualquier persona. Es decir, que ahí se está pasando necesidad económica porque se quiere, porque quieren algunos. Bien, se está pasando hambre porque quieren algunos. Hay una falta absoluta de la libertad para el bien, porque la libertad para el mal allí está, extendidísima. El problema es la libertad para el bien. Y que se mande sabiendo el poder que esto tiene además frente también al pueblo venezolano, que es un pueblo mayoritariamente católico, donde todavía pues se tiene muchísimo respeto a las jerarquías eclesiásticas. Esto es un poco ayudar a desinflamar el grano que ha salido. O sea, que hay que verlo por esa parte, porque los informes de la ONU podrán ser muy contundentes y muy buenos y todo lo que queramos, pero vamos a ver, un tirano es tirano porque no tiene empatía ninguna con los que le rodean y por tanto le da igual lo que piensen los que le rodean, le da absolutamente igual. Un tirano solamente abandona el poder cuando hay un policía, un ejército, alguien que le dice o te vas o va a haber jaleo. Entonces, mientras no haya eso, claro, de nada sirven los informes de una persona honrada. Si la ONU le dice, oiga, que usted es un golfo, bueno, pues te hacen daño, pero una persona que no tiene empatía ninguna, que le da igual el bien que el mal, pues sinceramente, entonces que el Vaticano, precisamente el Papa, con este sistema de ir a que le reconozcan las credenciales, darle un balón de oxígeno, es contradictorio en sus términos, pero ahí está.
Pues amigos, vamos a hablar de esta noticia que dice que la OMS declara, atención, la emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono en África. Brote de viruela del mono en África. Señor Fanego, hay un brote de viruela del mono en África, se declara una crisis, una emergencia sanitaria internacional y aquí en España está habiendo una invasión de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control. ¿Esto cómo va a afectar al país? Pues como esperemos que no, como pasó con la anterior pandemia. Es decir, que cuando ya se veía que estaba Italia totalmente cerradas las fronteras y tenían en la zona norte, sobre todo Italia, Milán y demás, pues un montón de contagios de la gripe. Pues, a ver, nosotros somos el país que está y que tiene lógicamente más riesgo de poder, digo, no solo por este tipo de virus que existe, sino por cualquier otro, porque estamos pegados y somos parte casi muy cerquita de África. Entonces, con lo cual, lógicamente, todo el tráfico que hay, ya no solo por el tema de la inmigración, sino por el tránsito que hay de gente subsahariana y de Marruecos y que están en África, no deja de ser del continente africano, y pasan por España, es decir, hacia Europa. Es decir, con lo cual, lógicamente, el gobierno tenía que haber tenido previsto ahora, que ya ha salido la alerta, todavía más precaución con la gente que viene y llega a las costas, sobre todo en Canarias. Es que no dejamos de escuchar que llegan cayucos con 100, 100 y pico, con niños que no saben hasta dónde poderlos meter. La asistencia no tenemos ni la capacidad, ni el municipio ni el país. Pues hombre, lógicamente, ¿quién es responsable en esto? Pues está clarísimo que el Papa Estado. El Papa Estado de todo lo que ocurra, es decir, porque te están avisando de que es un virus que puede causar en la población daños importantes, que puede gastar la vida, pues por las medidas necesarias, fitosanitarias o biosanitarias que sean necesarias, y sobre todo el control de la gente que ingresa en España, pero ya no solo por este virus, Jesús Ángel, sino por en general toda la gente que entra en España. Es decir, que si hay algo que no tenemos desde siempre es el control de todas las personas que llegan, y que no solo llegan solo por Canarias, sino que también llegan por la costa más Mediterránea, que llegan. O sea, con lo cual ya no solo por el tema de decir que socialmente podamos ayudar a la gente que no tiene una capacidad, ni que no tiene a lo mejor ni sabemos el ancestro de la persona que ingresa en España, ni sabemos exactamente cuáles son sus antecedentes, cuando menos tener la cartera sanitaria de las personas que llegan. Entonces, con lo cual, pues ¿qué pasa? Que somos pues bueno, de alguna forma la despensa de todo este tipo de cosas que pueden pasar y que les van a afectar, que Dios quiera que no pase, al resto de Europa. O sea, con lo cual, que es un problema que se está España, porque España está ahora mismo abierta a las fronteras en ese sentido, en cuanto a la migración, sobre todo el control de las personas que ingresan en España, pues cuanto menos en la sanidad. Completamente de acuerdo. De hecho, esto pasó durante la pandemia, cuando las pateras llegaban a Canarias. Marruecos había cerrado las fronteras con España, por tanto no se podía hacer la devolución en caliente de los inmigrantes. Los asumimos todos los canarios, y me cuentan desde ONGs a fuentes policiales que los inmigrantes vienen con un montón de enfermedades, claro, y sarna y de todo, aparte del COVID, que incluso algunos policías murieron porque fueron contagiados del COVID en esos momentos principales, que además vimos en el muelle Arguineguín, ¿os acordáis? Totalmente saturado, hacinados. Una invasión. Claro, sí. Miles de inmigrantes, o sea, al día. Y en Mogán, en el puerto de Mogán. Ahí es Arguineguín, Mogán. Hasta la alcaldesa los montó a todos en guaguas, como decimos en Canarias, esos inmigrantes, y los llevó a la puerta de la delegación de gobierno, socialista en este caso, opuesto por el gobierno socialista, a Somopestana. O sea, les obligó a resolver al gobierno porque miraba para otro lado mientras estaban hacinados en el muelle Arguineguín con un montón de enfermedades, efectivamente. Entonces esto es un peligro para la sanidad. Ya no hablamos ya de la inmigración ilegal, que es otro drama, tanto para el que la sufre como para los que lo recibimos, que no tenemos espacio en Canarias, que también, por cierto, Pedro Sánchez mira para otro lado con las pateras. Ha cogido el Falcon para irse a la maleta de vacaciones al Palacio, pero no lo hemos visto en un muelle recibiendo a las pateras y dándoles la mano y a ver qué necesitan. Eso también para mí sería la imagen del verano. Él está en el Palacio de la Maleta y las pateras siguen llegando. Totalmente. Claro. Simplemente una cosa, porque a veces lo olvidamos, España es de los pocos países que tiene su territorio nacional dividido en dos continentes.
en muy pocos países. Bien, en Europa y en África, porque Ceuta y Melilla y las Canarias son España, pero están en África. Entonces, todo este tipo de temas es que nuestra mentalidad debe cambiar, es decir, debemos tener en cuenta que esos son parte de España y que está en otro continente. Bien, por lo tanto, el riesgo es que ya no es un tema de que pasen el estrecho o de que vayan en cayucos Canarias, no, es que Ceuta y Melilla está ahí con un tráfico constante todos los días de gente que entra y que sale para trabajar, españoles que trabajan fuera, marroquíes que trabajan dentro de España, y entonces no acordar ningún tipo de medidas, yo ya no hablo de restringir el tema de la inmigración, por de pronto defender a unos españoles que están ahí en un tráfico constante, y luego ya también lo de la inmigración, pero no tomar ni una sola medida, ni una sola, porque luego Astuir ahí también presentó en su día una querella cuando el tema del COVID, porque el gobierno, lo presentó Astuir y un montón de asociaciones, luego todo quedó archivado, pero claro, ¿qué se acreditó? Que cuando ya instancias internacionales estaban diciendo que había que tomar medidas, el gobierno de Sánchez tardó muchísimas semanas y luego acordó lo que acordó, que todos sabemos que era inconstitucional, pero en fin, y tardó muchísimas semanas con respecto al resto que las acordaron antes. Estamos en las mismas. Pues amigos, la verdad que prepárense, esperemos que esta emergencia sanitaria pues no vaya a más, pero si viene de África y de África estamos sufriendo directamente una invasión, blanco y en botella, prepárense. Y si pasa algo, denle las gracias al ínclito de la Moncloa. Les voy a dar una recomendación a todos ustedes para el colesterol. Dice la siguiente noticia que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerla. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte del Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, amigos. Nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Señor Fanego, un placer tenerte aquí. Igualmente, un placer también para mí. Señor Pérez Roldán, encantado de tenerle. Muchísimas gracias a vosotros. Y nuestra querida María Montero, que mañana vuelve, muchísimas gracias por estar con nosotros. Placer como siempre. Y amigos, recordarles que mañana va a haber un programa especial, un monográfico especial de Begoña Gómez, presentado por nuestra querida María José Bosch. No se lo pierdan. Y yo me despido porque me voy unos días de vacaciones, pero volveré muy muy pronto para estar con todos ustedes. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta mañana, amigos. Plus Ultra Líneas Aéreas